Bienvenidas, bienvenidos un día más a Joseph Michael, mi canal. Bienvenidas, bienvenidos a Charlemos de Tele. Bienvenido, Pablo. Cuarto programa ya, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Cuarto programa. Llevamos uno de entrevistas, dos de audiencias y toca programa de entrevistas. Además que no es una entrevista cualquiera, de verdad. Quedaros porque vais a disfrutar un montón de un tema también que nos gusta, a José sobre todo también le apasiona, como es el de las series y las plataformas OTT. Pero antes de ello, José, que toca las noticias de la semana. Vamos a dar las noticias de la semana, porque como ya sabéis, Elena Neira estará con nosotros en 8 minutitos, en un cuarto de hora. Bueno, en 10 minutos menos. Pero vamos a pasar con las noticias de la semana, a ver si acierto la escena, la primera. Efectivamente, la primera noticia de la semana es una noticia triple. Primero, hay un nuevo duelo, se supone nuevo duelo, Top Star contra la Voz Kids. Top Star es un nuevo talent, si no recuerdo mal, de música que va a estrenar Mediaset, y Blooper dice que se va a estrenar el próximo viernes 7 de mayo. Hay que tener en cuenta que el Top Star está, o en su jurado hay personas como Risto Mejide, Dana Paola o Isabel Pantoja, me refiero, han tirado la casa Ujú. por la ventana para hacer este reality, y sobre el papel. Totalmente. Totalmente. Y es que sobre el papel se va a enfrentar a la Voz Kids, que es la apuesta del talent musical de Mediaset, una nueva temporada más. Pablo, ¿cómo lo De A3 ves? Media. La Voz Kids por parte de A3 Media, Sí, que lo cierto, presentó el cierto. otro día La a sé, la través de sé. su plataforma de pago A3 Player Premium. Y decir que han tirado la casa por la ventana, ya no solo por la incorporación de Isabel Pantoja, que hacía mucho que no la veíamos por un plato de Mediaset, sino por la incorporación de Dana Paula, que se estrena como talent, como jurado de un Sí, talent aquí en exacto. España. Así que gran Exactamente. expectación. Sí, exactamente. Además está bien porque he mezclado las dos y he dicho que la Pantoja está en A3 Media. Bueno, a más de uno le habrá dado un chungo ahora mismo. Eh, la siguiente noticia es relativa a Pasapalabra, el concurso Ujú. dominante de las tardes en España, presentado por Roberto Leal, que tiene la novedad de que ahora tiene una nueva copresentadora. Su nombre es Cristina Alvis, que acompaña a los concursantes en la primera sección del programa, que es la silla azul, que además es un trabajo parecido al que ya tuvo en Ahora Caigo, por lo que bueno, es la primera copresentadora, si no recuerdo mal, de la historia de Pasapalabra. Y esto denota, Sí, Pablo, que al final sigue habiendo novedades, a pesar de que tienes que ser por las nubes, nunca se cansan, justo. ¿no? De añadir novedades y esperemos que haya más, ¿no? También hay que hablar un poco de darle más valor a las copresentadoras y sobre todo a las presentadoras en concursos, realities. Va haciendo falta, ¿verdad? Ahí está la clave, ahí está la clave. Sobre todo sorprende teniendo en cuenta que es un programa que arrasa en audiencias, como ya hemos hablado anteriormente en los especiales de audiencias, pero sorprende, para bien, que vaya incorporando novedades para que si la audiencia se quede y se enganche. Aunque es cierto que tema aparte es el papel que le van a dar, porque no es un papel de copresentadora como tal. Yo Exacto. personalmente lo definiría más como una azafata, pero bueno, veremos la incorporación de, como has mencionado, Cristina Alvis y Sí. veremos cuáles son las funciones, si va ampliando funciones y demás. Exacto, y nos seguimos en A3 Media porque vamos a hablar de uno de los concursos que a mí me encantaron, la verdad, el año pasado, como es, Totalmente. como es Mask Singer. La única pega es que Ujú. termina muy tarde, o los últimos programas terminaron súper tarde, pero es que ya la segunda temporada es inminente, y cuando digo inminente Está ya, es que no va a ser el miércoles que viene de milagro, porque yo creo que no lo va a ser porque se lo han dicho ya, pero al siguiente fijo. Las nuevas 15 máscaras ya están presentadas y ya A3 Media, ya en sus canales, están promocionando el concurso que tiene cambios en la dinámica, hay una nueva jueza, justo. y el año pasado terminó con un 23% de share, por lo que ojito a la parrilla de concursos en A3 Media, ¿eh? A la semana tenemos un nuevo talent. Están tirando la casa por la ventana, Sí, o sea, desde luego. nunca me... Tienen la mejor oferta en lo que respecta a concursos, a ver cómo Telecinco le hace frente, y muchísimas ganas tenemos de este estreno que sigue con Arturo Valls, ¿no?, al frente. Sí, efectivamente, sigue con Arturo Valls y las máscaras todas son nuevas, la verdad, y ya han empezado a dar pistas en redes sociales, pero yo le recomendaré a la gente, yo no las he visto, vosotros no las veis tampoco, que al final lo que mola es verlo en el programa, Justo. porque es que el año pasado hubo una de sorpresas espectaculares. Pablo, siguiente, ¿no? Y prometen, Ah, y prometen más promete, sorpresas y sobre promete, todo prometen, la internacionalización, o sea, que sí. los fichajes serán también más internacionales, tal y como ellos dicen. Ojito. Pasamos a la siguiente Pasamos a la diapositiva. siguiente.
No somos muy dados al sensacionalismo, pero vamos a profundizar un poco en él porque el titular es el siguiente. Dice así: el sonado fracaso de Supervivientes y el esperanzador regreso del Gran Hermano VIP. La situación de los realities en Telecinco no es que esté en un punto crítico, pero sí es cierto que está en una tendencia un poco a la baja respecto a Supervivientes. Por todos es conocido, los que tienen contacto con este medio, que este año Mediaset no ha tirado la casa por la ventana, como si está haciendo A3 Media con sus talents. Bueno, pues no ha tirado la casa por la ventana en lo que es el casting. Muchos medios lo han tildado de pobre y parece que está empezando a surtir efecto a la baja este casting, ya que la audiencia ha disminuido de rozar el 30% de sus primeras galas a bajar al 25%. Este descenso se ha visto aún más evidente en las versiones Tierra de Nadie y en los debates. Los debates con Jordi González logran mantenerse, pero es cierto que los programas con Carlos Sobera han bajado drásticamente. Estaremos muy pendientes en lo que respecta a la programación para ver qué decisión toman desde el grupo comandado por Paolo Basile respecto al programa. Pero ya os digo que de momento cosecha una audiencia de 2,5 millones de espectadores, muy lejos de los 3,4 que cosechó la edición pasada, alrededor de casi 13-15 galas. Veremos a ver cómo evoluciona, pero tenemos que recordar que es un formato muy caro y a ver si sale rentable. Hombre, desde luego lidera por mucho, Sí. pero no triplica los datos de la competencia como hacía el año pasado. Veremos a ver cómo evoluciona. Y respecto a Gran Hermano VIP, bueno, pues muchos han sido los rumores que afirman que Gran Hermano VIP está al caer, que ya se está en fase de producción y que volverá en septiembre. Rumores todo, estaremos muy pendientes desde Charremos de Tele de una futura confirmación y sobre todo de ver cómo eso hace aumentar los datos de la cadena de Telecinco, que está viendo como con los realities que tiene hasta ahora mantiene los datos, pero sí están un poco a la baja. Hay que resurgir en cuanto a audiencias y veremos a ver si con Gran Hermano VIP en otoño, septiembre, octubre lo consiguen. Pasamos a la siguiente, José, si te Sí, parece. pasamos al siguiente y anunciamos que el año que viene volverá a haber Charlemos de Tele, renueva por una segunda temporada. Renovamos. Renovamos. La última noticia, la tensión electoral alcanza el medio televisivo, la histórica supresión de 2 debates electorales. Rápidamente, ya sabéis, el martes que viene, martes 4 de mayo, hay elecciones vitales en la Comunidad de Madrid para decidir la Asamblea durante los 2 próximos años y a raíz del debate del pasado viernes en la cadena SER, pues se han suspendido los debates que había tanto en Antena 3, bueno, tanto en la Sexta como en la 1 de Radio Televisión Española, se han suspendido debido a que los candidatos de los partidos de izquierdas no quieren debatir con Vox por lo que sucedió en ese debate, por lo que, bueno, el lunes pasado, si no recuerdo mal, el objetivo de Ana Pastor, en vez de realizar el debate, realizó un programa con intelectuales hablando de la convivencia en España, si estaba siendo alterada o no, y ya está. La verdad, es una pena que en democracia se tengan que suspender debates, porque al final la gente necesita conocer las medidas, pero bueno, al final yo creo que nada nos sorprende, ¿no? En un ambiente tan polarizado como el que estamos. Y, Totalmente. y bueno, La palabra clave sería polarización y se está polarización pura viendo y ya dura. los efectos que tiene en la televisión. Y al final esta polarización pues ha llevado adelante a, aparte también de equipos de realización, producción, que evidentemente trabajan detrás de los debates y que ya los estaban haciendo, pero bueno, es lo que hay y ya está. El 4 de mayo pues voten. Y ya, A votar. pues a votar, No todos nos y vamos a todas. meter en No política, vamos a que meternos en hoy vamos a política, hablar de otras porque cuestiones que vamos a hablar de son... una cosa, yo creo que mucho más interesante que la política, al menos para mí, como son las plataformas OTT, las series y el entorno digital en el que nos movemos. Es por ello por lo que queremos saludar, a ver si me sale bien a la primera, ¿sabes? Presentarla y que salga bien y que no se descuelgue esto. Queremos presentar en directo a Elena Neira. Ujú. eh, Que, bueno, es licenciada en comunicación Bueno, espera, audiovisual, espera, espera un autora de momento. varios libros. Muy buenas noches. Espera que ¿Qué te... tal? Ahora. Espera un ¿Qué momento, tal? ¿Cómo Elena. estáis? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantados de tenerte aquí. Buenas A una noches. Estoy un poco auténtica... baja. Voy a subirme un poco. Vale. Perfecto. Estaba presentando y es autor además de varios libros enfocados en la Venga. pequeña pantalla, marketing digital o los entornos transmedia, entre los que destacan Streaming Wars y la otra pantalla, redes sociales, móviles y la nueva televisión, entre otros. Un auténtico lujo y placer tenerte, Elena. Un placer, de verdad. Gracias por invitarme. Nada, nada, es tu casa, charremos de tele. Y ahora, un ¿Qué tal? ¿Cómo momentito, estáis? Elena. ¿Mm? Pues bastante bien. Aquí estoy metiéndote en el directo, porque ya sabes que Genial. hacerlo en... Esto es un poco complicado. Pero bueno, Nosotros te evidentemente, estamos sí. viendo ahora mismo. Ahí ya estás, Elena, ya se te está viendo. ¿Ya? Sí. Genial. Ah, Perfecto.
Ay, Súper. la realización televisiva se nota. Perfecto. Bueno, pues tal y como ha dicho Pablo, Elena, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que sabemos que ha sido complicado por las fechas y por todas las noticias que ha Sí, un habido. horror y me disculpo de antemano por la cancelación a última hora de la última vez, pero la verdad es que ha sido Nada, un mes bastante complicado, así que os agradezco muchísimo la paciencia que habéis tenido. no te preocupes, lo más mínimo. Y para completar un poco lo que decía Pablo, Elena, también eres experta en las plataformas OTT, sobre todo en las Mm. VOD, redes sociales, las series audiovisuales. Asistes como colaboradora en Movistar Plus en las galas de los Emmy, de los Globos de Oro o de los Oscar, como te pudimos ver la semana pasada. Ujú. Y también has impartido charlas bastante Sí, importantes, como una TED Talk sobre Netflix en el año sí. 2019. Esa es, por ahí va un poco mi primera pregunta. La semana pasada estuviste en los Oscar, has hecho TED Talk acerca de Netflix. ¿Cómo te sientes ahora mismo profesionalmente? Pues, pues no sabría qué decirte. La verdad es que han sido como 5 años 5 o 6 años muy a tope de muchísimo aprendizaje no sé si es que estoy muy achuchada con el síndrome de la impostora Ujú. o todo esto que dicen que es muy frecuente. Me da la sensación de que ha ido todo muy rápido y que me han pasado muchas cosas buenas, no sé si de manera merecida. Yo le he puesto todas las ganas del mundo y bueno, tal vez pues me interesé muy a tope por un tema que en aquel momento tampoco nadie estaba, pues había mucho interés, pero quizás aquí un poco menos porque todavía lo veíamos como algo muy de fuera. Y no sé, pues fue como un poco pillar la ola perfecta, pero muy agradecida por poder dedicarme a lo que me gusta, y también con mucha sensación de que esto es una carretera que hay que seguir caminando, que esto no se ha acabado. Ujú. Pero muy feliz, la verdad, muy satisfecha. Y además pudimos verlo la semana pasada, bueno, el domingo pasado, sin ir más lejos, que Mm, estuviste una vez más y además se agradece la presencialidad, de verdad, desde casa se agradece poder ver las galas con colaboradores desde el plató y todo de sí. lujo. ¿Cómo viviste la noche de los Oscars? Pues mira, la verdad es que es una delicia porque ya, bueno, la gente con la que coincidimos en las galas casi siempre somos los mismos y hay súper buena dinámica. Son todo personas que saben un montón, que crean un ambiente claro, son muchas horas juntos, es un día entero de ensayos, luego todo el directo y se nota mucho, ¿no? La generosidad, las ganas de compartir, es decir, sales sabiendo mucho más de lo que sabías cuando entraste y sobre todo que es muy divertido, es muy distendido. En realidad es muy de andar por casa en el fondo y es lo que hace que, bueno, pues que ese pedazo de maratón, de estar Sí. muchas horas despierta y atento y alerta por hacer las cosas bien, pues merezca la pena. Ujú. Bueno, Elena, nos vamos, si quieres, a meter ya en las manos, en la masa, en el tema principal, que son las plataformas Sí. OTT, y probablemente nosotros, José y yo, tenemos la suerte, ¿no?, de estudiar comunicación audiovisual, tenemos ya los Mm, primeros contactos con las plataformas OTT, pero nuestra audiencia a lo mejor no sabe lo que es. ¿Qué mm. son las plataformas OTT? A ver, OTT es el acrónimo de Over the Top, que es traducción, Ujú. la traducción estricta es de transmisión libre. Son unos medios que transmiten sin ningún tipo de licencia, como hacen los medios convencionales audiovisuales, y transmiten su señal a través de Internet mediante un stream de información al que el usuario se puede conectar de determinadas maneras. La manera más fácil de entenderlos es una televisión por Internet, en realidad. Ujú. El entorno OTT es un entorno bajo demanda en el que los contenidos no existen algunos entornos en los que sí hay televisión en directo, pero lo consustancial o lo que entiende todo el mundo por televisión OTT es una televisión bajo demanda o a petición, en el que tú ves el programa que seleccionas dentro de un catálogo bastante amplio de contenidos. Asociamos también las plataformas OTT a algunas como Netflix, MiTele, A3 Media, A3 Player, perdón. Seguro que hay diferenciación. ¿Qué tipos de plataformas OTT existen? A ver, quizás el gran problema que hay con las plataformas de streaming o con las plataformas OTT es que se utiliza como un concepto muy amplio para aglutinar cosas que en el fondo son muy diversas. Ujú. Y Ujú. realmente la clasificación se puede hacer en base a muchísimos parámetros. Evidentemente no es lo mismo la posición de Netflix, por ejemplo, que es una compañía
cuyo negocio está exclusivamente en el negocio del streaming y que no tiene publicidad, que por ejemplo un Mitele o un A3 Player, que son servicios de televisión a la carta de televisiones, por tanto están vinculadas a un medio de comunicación mucho más grande y al menos en un inicio estaban planteadas para funcionar como un service de la televisión, en el que, digamos, es lo que se conoce como el fenómeno de catch-up, es decir, la gente se conecta a este servicio de televisión a la carta para ver programación que se había perdido en su emisión en televisión lineal. Lo que ocurre es que luego las plataformas de catch-up han ido evolucionando y se han convertido en plataformas en las que se estrenan contenidos. Estamos en ese punto de desarrollo. Sí. Pero también YouTube es una plataforma OTT y YouTube tiene también el mismo sistema, pero tiene publicidad. Es decir, en función del criterio que quieras aplicar, ya sea corporativo, ya sea el modelo organizativo o incluso el tipo de contenidos, se pueden establecer tantas clasificaciones como uno quiera. Diríamos también que, por ejemplo, algunas plataformas como Spotify serían OTT, ya que tenemos esa costumbre de asociar OTT a plataformas donde hay únicamente series y películas y a lo mejor algunas dedicadas a la música como Spotify no lo tendríamos muy en cuenta. ¿Sería? No, sí, claro que lo sería. Es decir, todo lo que suponga una transmisión de datos de directo al consumidor, es decir, plataformas, lo que se llaman las plataformas B2C, que son del negocio directamente al consumidor, entran dentro de esta definición. Lo que pasa es que sí que es verdad que el concepto de OTT se ha vinculado tradicionalmente a los negocios audiovisuales y no tanto a la música, incluso a la ficción sonora. En realidad es el modelo es decir, el OTT está muy relacionado con el modelo audiovisual y con el modelo de suscripción. Es quizás y Netflix es quizás el máximo exponente. Lo que pasa es que no todo es como Netflix, ¿no? Y ahí es donde entran un poco las confusiones y bueno, yo creo que los medios de comunicación, pues para hacer un ejercicio de simplificación pues para hacerse entender mejor, pues siempre utilizan la misma expresión como las plataformas OTT o las nuevas plataformas de streaming, aunque de nuevas no tienen absolutamente nada. Pero bueno, Claro. seguimos escuchando aquello de nuevas plataformas de streaming. Claro, y relacionado con eso, Elena, me parece muy interesante cosas que has comentado en Twitter a raíz de la pandemia, que evidentemente ha hecho que las cifras pues, crezcan en una gran cifra. Es verdad que antes de la pandemia las plataformas ya tenían bastante músculo financiero, porque eran bastante solventes, yo creo, pero ¿crees que la emergencia sanitaria ha ayudado a estirar el chicle durante mucho más tiempo, incluso para perpetuarlo? En el sentido, si antes podía tener viabilidad hasta un 2024, ahora incluso hasta 15 años más, porque el boom de la pandemia ha sido impresionante. Por ejemplo, Netflix, tú comentabas que en alguno de tus tweets que ha crecido muchos centenares de porcentaje, me refiero, es una barbaridad. Quizás la que ha experimentado un crecimiento más espectacular ha sido Disney Plus, Ujú. pero sí, evidentemente, todos los informes te dicen y todos los resultados que han publicado, pues Disney el primer trimestre de este año ha superado los 100 millones, Netflix ha crecido 4 millones en el primer trimestre, aunque había proyectado 6, HBO Max ha sumado 3 millones de clientes solamente en Estados Unidos, lo cual demuestra que toda esta estrategia que ha seguido de estrenar simultáneamente las películas en plataforma de cines le ha funcionado. Peacock creo que declaraba 43 millones de suscriptores. Es decir, en general la pandemia ha sido muy buena para los negocios digitales, en general, no solamente para las OTT, que también, porque evidentemente el confinamiento lo que provocó es el colapso de otras actividades colectivas. Por tanto, en ausencia de Claro. otra actividad, pues por una parte se ha producido el fenómeno de la contratación de nuevas plataformas, es decir, gente que tenía una o dos, pues ha contratado alguna más para tener un poco más de diversidad. Y yo creo que sobre todo el fenómeno más destacado es la incorporación de la mayoría tardía, ¿no? De personas que a lo mejor no se habían subido todavía a la ola de las plataformas y esto ha sido el empujón definitivo. Lo que sí es verdad es que no sé si siempre se ha planteado que el terreno es ilimitado. Sí que es verdad que con todo este fenómeno de la streaming wars que ha provocado la incorporación de agentes que hasta hace muy poco, porque Disney hasta hace muy poco parecía no tener ningún interés en explotar el negocio digital. Entonces, de repente, estamos en una etapa en la que se han incorporado nuevos agentes que están aumentando la penetración de los servicios en los hogares. Por tanto, yo creo que las previsiones que pudiésemos tener antes de la pandemia, yo creo que debemos descartarlas y plantear un escenario completamente diferente, precisamente porque estas compañías de medios ahora apuestan por este nuevo negocio. Estamos en un proceso no ya de adopción de una nueva tecnología, yo creo que estamos en un proceso profundo de reconfiguración del sistema audiovisual tal y como la conocemos. Y no sabemos el papel que va a acabar ocupando la televisión, ni tampoco el papel y la posición que van a acabar ocupando los cines. Es decir, que
sin duda el 2020 ha marcado un antes y un después en cualquier previsión que pudiéramos haber hecho en nuestras cabezas, incluso las de Disney, ¿no? Que decía, Sí, bueno, justo. 100 millones en 2024 y los ha conseguido en un año y medio. Sí. ¿Y crees que esto se puede comparar a la penetración de la televisión digital terrestre hace unos años a través del espectro radioeléctrico, el nivel de las OTT, gracias a la digitalización de la sociedad? Es diferente. A ver, la penetración de la televisión es del 100%, es decir, todo el mundo tiene acceso a la televisión, es un medio gratuito, en abierto, con una programación diversa. Es decir, la propia filosofía de las plataformas de streaming es diferente, es una televisión hiperpersonalizada, con una selección de contenidos completamente diferente. La TDT supuso una nueva adaptación tecnológica, una multiplicación de canales, pero en un entorno que conocíamos, Ujú. mientras que las OTT supone enfrentarte a un modelo de transmisión completamente diferente. Te tienes que acostumbrar a un entorno y a pesar de que la usabilidad sea un factor importante y que casi, bueno, no todas las plataformas, pero muchas Sí. de ellas trabajan muy bien, requiere una adaptación de competencias tecnológicas. Es decir, que creo que la adaptación del público televisivo a la TDT fue mucho más fácil de la que ha sido, sobre todo para las audiencias más adultas, la adaptación a las plataformas bajo demanda. Ujú. Comentabas también que durante el último año, el 2020, ha sido un punto de inflexión y que aumentaba el crecimiento, ¿no?, de estas plataformas y el desarrollo de las mismas. ¿Ha sido homogéneo a todo el mundo? Bueno, evidentemente depende del nivel de desarrollo tecnológico, es decir, si te vas a determinados países, el nivel de adopción de las plataformas es muy diverso, es muy diferente. Y también es verdad que hay mercados más difíciles que otros. Es decir, China sigue siendo, por ejemplo, un mercado muy difícil para las plataformas occidentales y el nivel de penetración en Latinoamérica, a pesar de la tradición que tienen, por ejemplo, con la cultura de la televisión de pago, el nivel de penetración es un poco más irregular. Pero también en nuestro caso, es Sí. decir, el sur de Europa hace, qué sé yo, 6, 7 años se pensaba que jamás aquí nadie iba a hacer negocio vendiendo contenidos por Internet y fíjate dónde estamos ahora. Em, yo creo que sí, la penetración por países ha sido un tanto irregular. Sin ninguna duda, el Sí. país más maduro es Estados Unidos, eso es indiscutible. Ujú. Y a nosotros todavía nos queda una etapa de maduración importante. Pero yo creo que más que a un nivel de que la población sea receptiva a este nuevo modelo, a esta nueva forma de entretenimiento, creo que tiene mucho que ver sobre todo con el nivel de desarrollo tecnológico, el desarrollo de las tecnologías de banda ancha y todos aquellos elementos ajenos a la plataforma que posibilitan que la persona pueda acceder y pueda consumir en unas buenas condiciones, pueda usar la plataforma. Bueno, a pesar de este desarrollo irregular, es cierto que aquí en España plataformas como Netflix se han asentado, de hecho tienen sedes, platós, producciones, y en cuanto a lo que respecta a la fiscalidad, es cierto que hay una polémica entre la diferencia de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿A qué se debe esta problemática en torno a la fiscalidad de las plataformas? Bueno, simplemente lo que se le pide a las plataformas tienen su domicilio fiscal bueno, en territorios que les resultan mucho más ventajosos. Ujú. Y aquí lo que se está pidiendo es que tributen en nuestro país y aparte de que tributen en nuestro país, se les pide que cumplan las mismas obligaciones que, por ejemplo, se le exigen a las televisiones en términos de reinversión de sus beneficios en producciones locales. Am, ¿Y en qué punto está ahora mismo? bueno, el punto en el que está ahora mismo estamos a punto creo que está un proyecto de ley general del audiovisual ahora mismo que tiene que transponer una directiva comunitaria que aparte aborda otro tema súper interesante, que es la necesidad de que las plataformas que operen en el territorio de la Unión Europea tengan un 30% de contenido europeo. La exigencia del 30% de contenido europeo ha sido bueno, se recibió con bastantes regañadientes por parte de las plataformas que evidentemente no quieren cuotas, no quieren hablar de cuotas, no quieren hablar de ningún tipo de obligación Claro. formal de tener que acatar ningún tipo de proporción dentro de su catálogo, pero sí que es verdad que toda esta estrategia de la directiva, si no recuerdo mal, es de 2018 y todo este desarrollo que están haciendo tanto Netflix como Amazon, por ejemplo, que son las dos más perjudicadas, de hecho,
este incremento de la producción local va muy de la mano de esa exigencia, en el poder cumplir esta cuota para que no las multen. Lo que ocurre es que por el camino se han dado cuenta de que invirtiendo en producciones en nuestro territorio están consiguiendo Datos que muchísimo no se esperaban. éxito. Justo. Datos que no se esperaban porque las producciones viajan muy bien. Entonces, tienen la ventaja de que, por una parte, como producen en el territorio de los Estados miembros, es mucho más fácil utilizar eso como reclamo para que las poblaciones de esos países se den de alta, pues mira, esta gente está invirtiendo en contenido de aquí, y reforzar la relación con las comunidades creativas de esos países, y al mismo tiempo es una fantástica herramienta de captación de públicos, pero aparte el contenido es más barato, porque es mucho más barato producir aquí, por ejemplo, que producir en Estados Unidos, con lo cual la fórmula que al principio les daba como un poco de cosa, pues oye, ni tan Al mal, final les está está saliendo bien. saliendo. Claro. Claro, y además eso también puede estar un poco relacionado a lo que pasó con el cine, ¿no? Hace unos años con el término de la excepción cultural, de que al final tuvieron que apoquinar y la cuota de pantalla se quedó en el mundo del cine y sucederá lo mismo, ¿no? Con el mundo de las plataformas, si quieren tener la calidad que tienen ahora. Lo que pasa es que al final el tema de las cuotas, y es un tema que yo he discutido mucho con compañeros, con colegas de la universidad, es el tipo de producción europea al que está abocando Claro. lo que está saliendo de estos hubs de producción aquí, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Yo creo que el espíritu de la cuota, igual que la cuota de cine, estaba muy en un contenido cinematográfico muy específico, ¿no? Un cine muy de autor, un cine muy que vehiculase mucho los valores, Sí. este espíritu cinéfilo de la filmografía europea. Y claro, si consideramos a Élite un contenido europeo, bueno, vale, lo consideramos un contenido Sí, europeo porque claro claro. que se ha producido aquí, tiene un cast español, lo ha hecho una productora de aquí, pero no sé si eso era si la espíritu de la norma, que no creo, era puramente económico en el sentido de invierta aquí y deja aquí tu dinero, o si realmente lo que querían contribuir es que el contenido fuese europeo de verdad. Ujú. Sí, claro. Es un tema muy peliagudo, Entonces, claro. Es un es un equilibrio de tema muy fuerzas. peliagudo, porque sí que es verdad que el contenido, dicen ellos, viaja de manera muy natural, es verdad, el contenido funciona muy bien en el extranjero, pero también es verdad que el contenido se produce ya con la vocación de que viaje, con lo cual se están adoptando una serie de códigos de Claro. narrativos y una serie de estéticas que favorece esa circulación. Entonces, de hecho, hay un grupo de investigación en la Universidad Carlos III que precisamente está centrado en el tema de Ujú. Netflix y diversidad y de si realmente está contribuyendo a una globalización de la cultura o está provocando una homogenización cultural, Ujú. que es súper interesante el trabajo que están haciendo. El hecho de que quieran que sean, que digamos que tengan una fiscalidad en nuestro territorio y que sean más transparentes, que eso es otra exigencia que se les ha hecho mucho, que ofrezcan más información sobre su cuota de mercado, en el fondo es muy razonable porque estamos hablando de una gente, ya no solamente de Netflix, de todas, están provocando una transformación como hacía décadas que no veíamos. Están cambiando Totalmente. la estructura del sistema audiovisual desde las bases y no sabemos absolutamente nada, ni de su cuota de mercado, ni de las horas. Ya no te digo las horas de visionado de sus programas, pero un dato es decir, algo que te pueda decir cuántas personas, cuántas horas de contenido se ven en la plataforma, alguna información relevante y no la tenemos. Entonces, claro, juegan con otras reglas y eso para las televisiones entiendo que debe ser muy frustrante y también para el legislador. Precisamente eso, ¿cuál es la reacción de las televisiones? Porque le están quitando a lo mejor cuota de mercado y Mm. ellas están obligadas a dar unos resultados que las plataformas OTT no. ¿Cuál es su reacción? Yo creo que las televisiones han asumido que tienen que ser a mi enemigos. Es decir, Ujú. ahora tanto Mediaset como A3 Media han establecido unas sinergias muy interesantes con las plataformas, se han convertido incluso, ya ahora las televisiones son segunda pantalla y no primera, como ocurría antes, en el que la serie primero llegaba a la televisión y luego a la plataforma, y ahora sucede a la inversa. Y aparte de producir para ellas, que esto también se está haciendo de una manera muy, muy abierta, A3 es una de las grandes productoras de Netflix, y las productoras de Mediaset también están produciendo a destajo para Amazon y para Netflix. Amazon. eh, Ujú. Asumen que
la vida de sus contenidos, la vida de los contenidos en televisión, sobre todo estoy pensando en la ficción, que quizás es donde las televisiones se han visto más perjudicadas, la estela de su éxito depende de que puedan incorporar una plataforma a su ciclo comercial. Entonces yo creo que han pasado la época de la resistencia inicial en el que pensaban que esto eran gente que le iban a quitar el negocio y han visto una manera diferente porque asumen que no pueden competir porque no pueden hacerlo, esa es la realidad, las televisiones no pueden competir con las plataformas de televisión porque es otra cosa completamente diferente y lo que han hecho ha sido pues aferrarse a aquellos contenidos en los que sí que pueden tener mucho más tracción que las plataformas de streaming como es el entretenimiento, como son los realities y como son un montón de programas en los que las plataformas todavía no han conseguido arañar ahí la atención del público. Abrirse. Ujú. Ujú. Y precisamente una de las otras patas más importantes de la industria es la cinematográfica y la relación con las plataformas es ineludible. Yo recuerdo en una charla con Emilio Domene que ya hablabas de esto, de que hay una serie de directores que están de acuerdo en que su película se estrene, no a la vez, pero sí en un periodo de ventana de 1 o 2 semanas, y otros que son muy reacios y muy conservadores desde el punto de vista de 12 semanas y ya luego plataformas. ¿Cómo crees que va a terminar este conflicto de intereses? Si No me se lo han puede preguntado, saber. no me lo han preguntado nunca esto. Esto y si la televisión se ha muerto son como dos preguntas recurrentes. Totalmente. A ver, yo creo que el tema de las ventanas y de cómo van a coexistir los periodos de exclusividad en el mundo post-pandemia ahora mismo es una incógnita. Lo que sí sabemos es que a lo largo del año pasado y de este año se han instaurado 3 modelos, básicamente. Es por una parte el modelo de universal. El modelo de Endesa básicamente es un modelo muy respetuoso con la ventana, que lo que hace es acortar su duración, es decir, en lugar de los 90 días que había tradicionalmente en Estados Unidos, proponen reducirlo a 17 días. A partir de los Sí. 17 días los cines aceptan que la película se pueda estrenar en alquiler digital. Luego estaría el modelo de Disney, que es un modelo, digamos, híbrido, porque Disney lo que está haciendo es experimentando por una cuestión de necesidad, porque Disney, si no tuviese los parques temáticos y los cines cerrados, no estaría haciendo Sí, lo que está haciendo, pero claro. evidentemente su negocio está ahora mismo casi exclusivamente en el digital y entonces experimenta. Experimenta cargándose la ventana por completo, como es por ejemplo en el caso de Soul, en el que estrena directamente las películas de Pixar, en principio todas son directas a Disney Plus. Con Mulan, por Mulan, ejemplo. ¿perdón? Mulan también, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí. Adoptaron. sí, lo que pasa es que con Mulan hicieron el Premier Access, que es aquí donde viene la Ah, trampa, ¿no? ujú. Con Mulan en Estados Unidos la mandaron directamente a la plataforma, pero con una trampa, que únicamente era para clientes, es decir, tenías que pagar Disney Plus y a mayores tenías que pagar un sobreprecio. Y en aquellos países en donde la plataforma no se había, no había desembarcado, y Francia, que en Francia las cosas son un poco más complicadas que aquí, se podía ver también en salas de cine simultáneamente. Y todo el mundo ha por sentado que el experimento de Mulan había salido regular. Lo que pasa es que mi obsesión ya, se puede hacer ejercicio de hemeroteca, esto lo he dicho ya varias veces a lo largo del 2021, aquí lo que marcaría el punto de inflexión sería lo que fuesen a hacer con Viuda Negra. Con Viuda Negra salta, digamos que rizan el rizo y dicen, vale, con Viuda Negra lo que vamos a hacer es el Premier Access de Mulan, es decir, tienes que tener Disney Plus y pagar 20 y tantos euros, o bien la puedes ver en los cines. Se estrena simultáneamente Day and Date. Lo cual es curioso porque el hecho de estrenarlo con sobreprecio, que puede parecer, disculpad que se me ha el salvapantallas y no quiero ver en la pantalla negra. Sí. El hecho de estrenar simultáneamente en cines y en Premier Access, claro, los cines por una parte están como llamando al boicot porque destruye la ventana y eso a ellos no les gusta nada. También saben que con Marvel igual es peliagudo hacer un boicot porque si algo puede empujar y darle vida a la taquilla es una película de Marvel. Y por otra parte, Disney, apostando por esta fórmula híbrida, pues puede encontrar un camino hacia la rentabilidad, porque si de repente el fan de Marvel, que es muy intenso, va a verla de cine, pero luego decide alquilarla, Disney se va a encontrar con 2 fuentes de ingreso y lo que le entre por el alquiler digital no lo tiene que repartir con Claro. nadie. Ese sería el segundo modelo, el de Disney, que es como la norma es que no hay norma. En función de la peli que tengamos delante, decidimos un modelo u otro. Y luego está el modelo de Warner. El modelo de Warner fue el más loco, fue el más disruptivo, el que generó más polémica, el que casi hace que a Nolan le dé un infarto.
porque Warner estuvo durante un montón de tiempo sin adoptar ninguna decisión. De hecho, Tenet se estrena en agosto con muchísimas dificultades, con condiciones draconianas a los cines, pero tiene un estreno convencional, el primer gran estreno de la pandemia, recuperando algo de la nueva normalidad, pero en diciembre de repente Jason Kilar dice que, oye, que no, que todas las películas de 2021 se van a estrenar simultáneamente en, en cines, pero también en plataforma directamente dentro del modelo de suscripción, que la primera película sería Wonder Woman. Y ahí se monta un Cristo de narices. Los cineastas aparte se cabrean mucho porque dicen que nadie les haya comentado nada, lo cual es verdad porque únicamente se lo habían comentado a Gal Gadot y a Patty Jenkins. Incluso los Legendary, que son los productores de Godzilla contra King Kong, les dicen que les van a demandar por incumplimiento de contrato, porque se habían comprometido en estreno cinematográfico, pero resulta que ahora Godzilla contra King Kong ha hecho una taquilla que no se la cree nadie, estando simultáneamente en plataforma. Entonces, ¿cuál es el futuro de las ventanas? No lo sabemos. Sabemos que están experimentando y que por el camino parece que están encontrando encaje para una pieza que no sabían dónde colocar, que es la suscripción digital. Entonces, ¿cuál es el futuro? Yo creo que será una fórmula completamente híbrida, que cada distribuidora decidirá caso por caso la fórmula que mejor le convengan y los cines tendrán que apechugar. Claro, y relacionado con eso, Elena, también está relacionado con lo que hablabas antes respecto a las no cifras que hay en las OTT en mayoría respecto a cuántas veces se visualiza, cuánta pasta gana una plataforma por una película. Claro, al final a lo mejor algunos directores piensan que su película tiene un gran rendimiento, se le está pagando por debajo de lo que vale y por eso quieren ir a la sala convencional, ¿no? De exhibición. Y otros saben que a lo mejor ganan más dinero de lo que harían en las salas, ¿no? Por lo que eso se podría solucionar si se aportaran datos como se aportan datos de las salas de exhibición, ¿no? A lo mejor. Sí, te lo compro. O sea, te lo compro. Sí. Te lo compro. Lo que pasa es que, claro, depende. Hay una cosa que marca, es el elemento diferencial aquí. Y es que estamos hablando de plataformas globales. Es decir, cuando tú eres un cineasta que produces una película en un territorio, a menos que trabajes para una major, tu película tiene que entrar en el circuito de las ventas internacionales. Y esa venta internacional no es automática, no es fácil, no siempre se produce. Con lo cual, tu película puede estar circulando por los mercados hasta que alguien decida, con un distribuidor local, decida comprarla y estrenarla, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y yo trabajaba en una distribuidora que se encargaba de comprar películas, muchas de ellas norteamericanas, y había películas que se estrenaban 2, 3 y 4 años después de que se hubiesen estrenado en Estados Unidos porque nadie las había comprado. La plataforma yo creo que te da una cobertura que no te va a dar en absoluto, salvo que, insisto, salvo que seas una mayor, no te la va a dar. Evidentemente, si eres un cineasta de renombre, eres pues hombre, te diría un Nolan, no, porque Nolan no creo que quiera trabajar por la plataforma, pero si eres un Scorsese, te van a poner mucho dinero sobre la mesa. Y si la película ya la tienes hecha, el hecho de tener una plataforma que esté dispuesta a adquirirla, que es lo que han hecho, por ejemplo, con Greyhound, la película de Tom Hanks, que la vendieron a Apple TV, es una manera fácil de quitarte la patata caliente de encima y no tener que preocuparte por la distribución. Y las plataformas están felices de comprar películas para tener más contenido dentro de su catálogo. Yo no sé si cambiaría la opinión de los realizadores, de los directores, si supiesen los datos de audiencia de sus programas. Pero porque sabéis perfectamente que es un tema un poco más complejo, es el tema de mi tesis. El concepto de audiencia dentro del ámbito de las plataformas de streaming es mucho más que las simples reproducciones. Es un concepto que va mucho más allá. Es un concepto difícil de entender. Porque intervienen muchísimas variables subjetivas, muchísimas variables que tienen que ver, por ejemplo, con la velocidad a la que lo ves, con la intensidad a la que lo ves, con el número de veces que hablas sobre ella. Es decir, tiene una serie de variables y las meras reproducciones yo creo que no ofrecen la fotografía completa. Entonces, realmente las plataformas no tienen ninguna obligación de dar información. Si el modelo que tienen es un modelo no transaccional, es decir, no hay una transacción económica, no se alquila la película, claro, Disney es diferente porque es que Disney es la productora, es decir, no tiene que darle cuentas a nadie porque ellos es los que han pagado la movida. Entonces, pues claro, no tienen que decirle al director, oye, la película ha hecho tanto, ellos han puesto la pasta y saben lo que va a hacer la película. Pero si eres un cineasta de fuera, si te pagan por adelantado, no te tienen que liquidar royalties, si tú aceptas ese negocio, es que no hace.
te van a pagar más. Otra cosa es, y ahí es donde venía el gran dilema de Gal Gadot y de Patty Jenkins y de toda la gente que tenía negocios con Warner, es que en gran parte de los acuerdos que se firmó con el equipo artístico de las películas de 2021, entre ellas Dune, se había establecido lo que se llaman unos residuales de taquilla, es decir, que ellos se iban a llevar un porcentaje de la taquilla. Claro, si la película no pasa por taquilla, ¿esto cómo lo arreglamos? Claro. O si la película pasa por taquilla, pero también pasa por plataforma de suscripción, ¿cómo lo arreglamos? Y Jason Kilar dijo, bueno, se buscará una manera para arreglarlo. Pero la realidad es que no hay ninguna ventana que dé más ganancia, que dé más dinero y que genere más notoriedad que la pantalla de un cine. Porque tiene unas campañas monstruosas, porque genera mucho beneficio. Si la película funciona, va a generar muchísimo más beneficio. La gran pregunta que nos deberíamos hacer, creo, es si sigue todo este modelo de estrenar simultáneamente en cines, en plataformas, tal, es si realmente las producciones de 200 millones, 300 millones, eran rentables, que esa es la gran cuestión. Porque si tú no tienes estreno en cines, con una película que te ha costado 200 millones, Posible. lo tienes muy difícil para recuperar la inversión. Ese es el gran problema, creo yo. Ese es el gran dilema, yo creo, de Disney y de Warner. Es como, ostras, tío, la tenemos que estrenar en plataforma, pero es que nos vamos a comer la película con patatas. Y de repente dices, bueno, pues yo voy a alquilarla, a ver si la gente alquilando me da dinerito y consigo amortizarlo. Es decir, una peli de Pixar, pues probablemente, claro que la puedes amortizar con suscripciones, pero una peli de Marvel, no sé qué opináis vosotros, ¿eh? Que lo tienen, la verdad, que Muy bastante complicado. ¿Cuándo se empezaría a ver estas nuevas pautas aplicadas al negocio cinematográfico? Es decir, ¿cuándo vamos a ver y a decir, pues es cierto que no compensa y por eso no sé si se van a dejar de hacer ese tipo de grandes producciones o... A ver, yo creo que... No sé si tengo muchas ganas de volver a la normalidad y por eso ya como que quiero ya... y que ya lo veo como veo la luz al final del túnel. A ver, yo creo que el año que viene ya es probable que veamos ciertos signos de recuperación del mercado cinematográfico tal y como lo conocemos. Pero yo no para de rondarme la idea o la convicción de que todo este camino que están andando las majors, sobre todo las majors, porque Netflix esto lleva haciéndolo ya mucho tiempo. O sea, en esta movida Netflix de intentar romper la lanza a favor del digital ya está, en esta pelea está metido, pero no es una major. Y ahora están metidas dos majors en el ajo. Bueno, y Sony que le va a dar todas las películas a Netflix, eso es otra acuerdo y otra historia. A medida que van avanzando y que van proponiendo fórmulas y van proponiendo alternativas, yo creo que están haciendo un camino que no veo tan fácil poder desandar. Es decir, están haciendo el contenido tan disponible en el hogar, están alimentando tal esa expectativa y esa mecánica de consumo que no creo que sea tan fácil de repente volver a instaurar una ventana de 45 días. Es decir, Sí. me parece complicado. Creo que probablemente no repercutirá en que no se puede hacer una película de 200 millones, sino no se pueden hacer 5 películas de 200 millones. Entonces a lo mejor tendrás 2 o 3 películas de 200 millones y el resto serán películas medias y el resto serán series para plataforma. Lo que habrá, yo creo, es... también es verdad que en el caso de las grandes propiedades intelectuales, de los Marvels, de los Star Wars, claro, la pantalla grande te da una notoriedad que alimenta el resto de propiedades en otras plataformas. Entonces, si no tienes ese gran altavoz, no sabemos cómo de potente van a ser el resto de desarrollos narrativos que se produzcan en otras plataformas, ya sea una serie, ya sea un podcast, ya sea una novela, me da igual. Pero también estrenarla en plataforma te fragmenta mucho la audiencia. La audiencia no consume al mismo ritmo, no consume de la misma manera. Pero al mismo tiempo las plataformas necesitan tener mucho contenido en la plataforma y para tener una base estable de clientes. Es que es un dilema, yo te lo juro. Si ahora mismo el CEO de una empresa de estas estaría tomándome ansiolíticos, pero como si fuesen lacasitos, porque es que no hay ninguna decisión neutral, ¿sabes? Claro. Es decir, cualquier decisión que tomes es una decisión que va a afectar a una de tus áreas de negocio, pero por otra parte no puedes no tomarla porque si no afecta a otra. Entonces,
Claro, además es Lo- que relacionado con eso, yo también creo que los 45 días de ventana va a ser muy complicado que volvamos atrás, porque ya es un ecosistema que además luego lo trataremos, pero está súper inflado desde el punto de Mm, vista digital. Pero también me ha mm. parecido interesante una cosa que has comentado, que es respecto a la posición dominante que puede tener Netflix a partir de ahora. Porque es cierto que evidentemente no es una major tradicional, no está a la par de las que ya sabemos, Paramount, Sony, etcétera, que son Bueno, japonesa. No está, es la quinta major. claro, No la reconocen, pero justo es lo que te iba a comentar. produce más que todas las majors. Es lo que te iba a preguntar, si a partir de ahora ya Netflix tiene su sillón en el sentido de poder tomar decisiones importantes para la industria. En este caso, yo creo que tampoco era su objetivo de primeras. O sea, ellos querían hacer su parcela de OTT, pero a partir de la pandemia es que se ha convertido en la quinta mayor, pero en números es la primera. Es una cosa de locos. Y yo creo que se la jugaba toda Mank. Es decir, yo creo que esperaba que con el Oscar a Ya, Mank llegase ya hubiera la sido la validación eclosión, sí. definitiva. Yo creo que lo que le falta es la validación. Le falta ya el que le digan, oye, va, venga, sí. Eres ya, ya está, ya te Justo. damos un sitio en la mesa. No, aún no están ahí. Tampoco creo que ellos. Creo que Netflix es maravilloso en muchos aspectos de su negocio, pero creo que todavía necesita aprender un poco mejor a hacer contenidos. Creo que ha tenido grandes aciertos, pero creo que todavía esa balanza inclinada hacia el lado de compañía tecnológica que le ofrece muchas ventajas en términos de usabilidad, de experiencia de usuario, de lo bien que funciona la aplicación, de lo capilarizado que están todas las apps en todos los dispositivos que pueda tener una persona. Todo eso le beneficia mucho, pero creo que en esta obsesión, en esta manera que tienen ellos de entender la importancia de poner al cliente en el centro, de tenerlo muy fidelizado, quizás está perdiendo eso que han hecho las majors durante un montón de décadas, que es no darle al espectador lo que quiere, sino decirle al espectador lo Justo. que va a querer. Ujú. Es decir, establecer como una suerte de agenda que ha hecho que históricamente, pues que de repente nos volviese locos de arqueología porque hayamos visto Indiana Jones, o que quisiésemos aprender a hacer karate porque hayamos hecho Justo. Karate Kid, o que quisiésemos, qué sé yo, eh, hacer abogados porque hayamos visto, o ir ser marines porque hayamos visto algunos hombres buenos. Eso es lo que ha hecho Hollywood históricamente, es establecer el gusto de la gente. Y Netflix está intentando justo hacer lo contrario, está intentando que la pauta que nosotros marcamos con nuestros consumos de alguna manera determine la hoja de ruta de sus producciones. Es decir, y es muy fácil ver los hilos. A ver, el buscar la fórmula del éxito lo han hecho todas las empresas, todas las televisiones y todas las majors toda la vida. Es decir, se han hecho un montón de estos estudios cualitativos famosos con gente. Oye, ¿y esta película qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Con qué personaje conectas más? Siempre se ha buscado eso, el intentar saber qué es lo que quiere el consumidor. Lo comentaba el otro día en Sevilla en una charla que di sobre Pixar, que estuve investigando un montón sobre la historia de Pixar para hablar un poco de cuál es el futuro de Pixar en este entorno de Disney Plus. Y decían que Disney se había animado a comprar Pixar por 8.000 millones Ujú. de dólares. O sea, pagó el doble de lo que pagó por Marvel, Ok. por Pixar. Que no es poco. Por muchas cosas, en parte pues porque estaba perdiendo tracción en sus producciones de animación, mientras que las de Pixar estaban siendo un éxito. Pixar en aquel momento estaban en este acuerdo inicial de colaboración en el que financiaban las películas, pero no eran propietarias de la compañía. Pero habían hecho un estudio de mercado. Eso fue lo que les convenció definitivamente, porque habían hecho un estudio de mercado que les decía que las madres se fiaban mucho más de la marca Pixar que de la marca Disney. Esto ya fue lo que les dijo, no, no, tenemos que comprarla. Y 8.000. pagaron 8.000 millones por Pixar. O sea, es decir, que el peso del consumidor siempre ha sido importante. Pero es que en el caso de Netflix está llevado a la enésima potencia, y probablemente eso sea quizás lo que haga que pierdan cierta capacidad para hacer contenidos un poco más relevantes, ¿no? Porque Ujú. a veces esta obsesión suya de hacer estos programas o estas películas que nos recuerdan a otros programas, otras películas, hace que el contenido no sea tan relevante como algo que realmente te sorprende, ¿no? Y no sé, a veces también necesitamos contenidos arriesgados o contenidos que no estén adaptados necesariamente a lo que queremos ver. No sé.
respecto a Netflix, decíamos que es una de las plataformas OTT de las más importantes, por no decir la más importante, y ocupa una posición hegemónica en el mercado. ¿Corre peligro esa posición? A ver, es que Netflix ha estado durante prácticamente 10 años Ujú. operando prácticamente en solitario. Lo veían como el hermano pobre, diciendo, bueno, está aquí con sus movidas, sus mierdas de internet, aquí nosotros tenemos el cine, Sí. le vamos vendiendo contenidos, nos da un dinerito, nosotros estamos tranquilamente en nuestros despachos ganando dinero. Y de repente las grandes se dieron cuenta de, ostras, es que le estamos vendiendo los contenidos a ellos y los que están aprendiendo esos contenidos son ellos, no nosotros. Y nosotros nos estamos quedando obsoletos, es decir, no estamos aprendiendo las claves del negocio digital y al final la renovación de las audiencias está ahí, es decir, necesitamos conectar con los públicos más jóvenes, si no, no vamos a tener al público del mañana. Es como, hola. Entonces sí que es verdad que Netflix de repente ahora tiene mucha más competencia de la que tenía antes, evidentemente tiene una consolidación de marca y una consolidación global que no tienen otras plataformas, Ujú. y quizás hace un año te habría dicho, aún le falta un gran competidor. Pero con este giro de tuerca que ha dado Disney, con esta mutación de su propia plataforma, que ya no es únicamente una plataforma para familias, sino que se va a convertir en otra cosa, aspira a ser una plataforma única, con la incorporación de Star, con la incorporación del vertical de contenido para adultos, lo que busca ser es una plataforma única. Todavía le falta porque no tiene suficiente contenido como para poder competir con Netflix, pero si hay una plataforma puede hacer no peligrarle el reinado, sino que haya realmente una pelea muy cuerpo a cuerpo, probablemente sea Disney. HBO Max, bueno, lo veremos cuando se empiece a expandir. Yo creo que para HBO Max, desde luego va a marcar un cambio. Yo creo que va a hacer entrar HBO en las ligas mayores, porque hasta ahora la plataforma iba justita, la consolidación europea se hizo un poco a regañadientes por el tema de Juego de Tronos, no acabó de cristalizar, pero HBO Max viene muy a tope ahora y viene también con todos los estrenos de Yandate y con un montón de contenido de Warner, de Cartoon Network, de Turner, es decir, es una plataforma, es HBO con esteroides, ¿no? Que va a cambiar Entonces, el tablero. no creo que se vaya a producir esta transferencia de clientela que todo el mundo quiere ver, ¿no? De que la gente se va a ir de Netflix y se va a Disney. No creo que va a haber un fenómeno de transferencia o sea, de intermitencia de clientela. Pues te darás de alta unos meses en Netflix, luego te darás de baja, te darás de alta en Disney y lo irás haciendo así. Y poniéndonos un poco de cara al futuro, porque es cierto, como comentabas, que ahora no hay una plataforma a lo mejor capaz de hacer frente a Netflix, pero cuando se desarrolle HBO Max, por ejemplo, en la industria de las plataformas OTT va a suceder un poco como en la industria televisiva en la que nos encontramos un duopolio. En el caso de España, Mediaset y A3 Media. En el caso de las plataformas de OTT, ¿va a suceder lo mismo? ¿O va a haber una diversidad real? Yo no. Resumen rápido, yo creo que no. Creo, de hecho, aparte que es bastante predecible que se produzcan mayores concentraciones, es decir, que haya fusiones entre grupos. Es Ujú. decir, siempre hay que partir de una premisa y es que, a diferencia de las televisiones que tienen un negocio publicitario muy rentable, las plataformas de streaming tienen muy poco margen. Su margen está en la capacidad de escalar su negocio, porque lo que ganan por cada cliente es muy poco, con lo cual ahora la preocupación ya no es únicamente crecer mucho, la preocupación ahora es retener, mantener al cliente retenido y que no se te vaya. Por eso esta obsesión de Disney con paga tarifas anuales. Toda la obsesión de Disney es paga un año y ahorrate 2 meses, porque quieren tener una base estable de clientela. Entonces yo creo que, en respuesta a tu pregunta, sí, cuanto mayor sea la base de clientes de las plataformas, más rentable será el negocio. Y probablemente, claro, lo que pasa es que toda esta situación es un poco irreal porque, claro, aquí la que más se juega es Netflix porque su negocio está ahí, no tiene otra cosa, no tiene un plan B. Las otras plataformas tienen otros negocios. Amazon tiene su plataforma de e-commerce, HBO es propiedad de una compañía de telecomunicaciones, Disney tiene mal y maltrechos, pero tiene un montón de líneas de negocio, pero es que Netflix no tiene otro plan B. El plan B de Netflix es el streaming y si no le sale bien, pues la compañía se hunde. Apple tiene, pues, que tiene más de 1.000 millones de dispositivos en todo el mundo. Sí.
Entonces, claro, los objetivos de negocio son completamente diferentes y por tanto también no es el nivel de apuesta, es decir, que es que el que más está gastando es Netflix, con Claro, con mucha diferencia. muchísima diferencia. Es decir, creo que cerró en 2020 con 17.000 millones, decían que 2021 será lo mismo, te digo yo que en 2021 van a ser 20 millones, seguro, no tengo ninguna duda. Ese 20.000 millones, no 20.000 millones. Ese crecimiento tan exponencial de Netflix es la convicción, es la expresión de la convicción de que la gasolina de su crecimiento son los contenidos. Y es ahí donde no tienen competencia. El contenido puede ser mejor o peor, pero el volumen de producto al que le dan salida cada fin de semana es absolutamente apabullante. Claro, y justo relacionado con eso, en España tenemos una plataforma como es Filming, que al final también tiene su oferta de películas, etcétera, pero lo que siempre se trata desde España es como que Filming es más cercana al consumidor, en el sentido tanto a la hora de recomendarte películas, etcétera. ¿Esa era la única Mm. forma de que Filming se pudiera hacer un pequeño hueco en un entorno con tantas bestias? A ver, es que Filming ha evolucionado mucho, ¿no? Filming al final era una plataforma que vivía del alquiler digital, Sí, es decir, era justo. el lugar al que llegaban las películas independientes después de su paso por cines y Filming es muy hábil en apostar por el nicho, es decir, la comunidad que tiene Filming está muy clara, está muy definida y no tiene competencia. Sí hay algunas plataformas parecidas a Filming, pero Filming quizás es la que tiene más recorrido y que conoce más al usuario. La propia mutación que ha experimentado Filming internamente en cuanto a su modelo de negocio con la incorporación de la suscripción, que ya es, no tengo datos, pero estoy convencida de que la suscripción será probablemente Ujú. el grueso de su negocio ahora mismo y no el alquiler de películas. La propia mutación de su catálogo, que ya no gira exclusivamente en torno al cine, sino que tiene mucho contenido televisivo, es en el fondo una prueba de que lo que ha hecho ha sido adoptar el modelo que estaba imperando en ese momento, un modelo de suscripción y la mayor parte de contenido televisivo siempre respetando esa filosofía del contenido de calidad, etcétera, etcétera. Y luego Filmin ha apostado mucho por el catálogo, que es algo en el que todo el mundo dice que las plataformas son muy justitas, que falta mucho contenido de catálogo de contenido del de antes, no del de ahora. Sin duda, yo creo que para competir con las grandes, si te faltan unos bolsillos tan profundos como los que tienen estas compañías, especialización probablemente sea el camino, pero tampoco es tan fácil. Filmin estamos hablando de una compañía que tiene ya muchos años a sus espaldas y que tiene lo más valioso y que más tiempo le ha costado construir, que es la comunidad. Sí, Y eso no se ha conseguido de la noche a la mañana. totalmente. Y además también eso va por la línea de la inflación de contenidos que tenemos hoy en día, de que tenemos una apuesta súper variada y ¿Mm? precisamente ayer o antes de ayer se hizo oficial uno de los planes, al menos en Netflix España, de esta opción de visualizar, no sé cómo lo han llamado, automáticamente y que dejas el Ver mando al lado, algo, ver algo, sí. ver algo, que dejas el mando ahí y te va reproduciendo. Mm, De cara al consumidor, ¿qué opinas respecto a sobrevivir ante tanta oferta? Porque claro, también vimos creo que en Francia que Netflix sacó un canal de mm, televisión lineal, es como mm. que estamos volviendo a los orígenes de la televisión para agarrarnos al streaming. Es bastante curioso, ¿no? Bueno, el tema de Play Something Ujú. o el Direct, que es el canal lineal que han abierto en Sí. Francia, en el fondo es la respuesta de Netflix, en general la respuesta del streaming con esa oferta tan apabullante de contenidos a, a uno de sus principales problemas. Y es que es lo que se llama la paradoja de la elección. Mm. Cuando tú te enfrentas a repositorios de contenidos muy amplios, tomar decisiones te cuesta cada vez más. Es lo que se llama fatiga de decisión. Tomamos un montón de decisiones a lo largo del día y cuando llegamos a nuestras casas y queremos tener una experiencia de visionado, si encima el sistema nos fuerza a tomar una decisión y a decidir qué ver, nos bloqueamos y digamos que entramos en un bucle muy absurdo, que es lo que no quieren las plataformas, porque las plataformas, los suscriptores que siguen pagando mes a mes no son aquellos que vagan como pollos sin cabeza haciendo scroll infinito en su página, sino los que están retenidos son los que ven contenido. Entonces,
la propuesta del Play Something o la propuesta del canal lineal creo que tienen un poco esas dos lecturas. Por una parte, simplificar la elección de contenidos, ofrecer un descubrimiento haciendo que el sistema te reproduzca contenido en base a criterios que desconocemos, que probablemente muchos serán algorítmicos y otros basados en cuestiones de popularidad. Y en el caso de Direct yo veo una puerta de entrada sobre todo a quizás a demografías más adultas, para las que el canal de televisión es muy próximo, la plataforma de streaming no tanto, y por tanto de esta manera hay más facilidad de que entre en un contenido y de que termine finalmente viendo algo. Entonces, creo que son estrategias que lo que buscan es evitar justamente eso, evitar que la persona se sienta abrumada y que vea contenido, que al final es lo que quieren las plataformas. Si no ves contenido, no estás fidelizado, y si no estás fidelizado, acabarás dándote de baja. Justo. Y respecto también a estas estrategias que está aplicando Netflix, una de ellas también es eliminar lo que es el hecho de compartir cuentas. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Y les sale rentable? ¿Van a perder cuota de mercado? ¿Esperan que esas cuentas que eran conjuntas paguen y se metan? ¿Qué va a pasar? Hilando con lo que comentaba antes de que el problema que tienen ahora mismo las plataformas es un problema de retención, aparte de la retención y lo que es el churn, lo que ellos necesitan es, o sea, lo que todo quiere una plataforma de streaming son dos cosas. Quiere tener un churn bajo mínimos, el churn es la tasa de abandono, es decir, la gente que se da de baja, es decir, quiere que ese porcentaje de personas que se dan de baja esté próximo a cero, y quiere tener un ARPU muy elevado. El ARPU es el beneficio, es decir, el coste que le da, es decir, el dinero que se deja el cliente cada mes en la plataforma. Si una cuenta la paga una persona y tiene anclados 4 usuarios, el ARPU por cliente, por esos 4 usuarios, es súper reducido. Entonces, a ellos lo que les interesa es elevar el ARPU por cada cliente. Claro, yo creo que la lectura que ha hecho todo el mundo, al menos las lecturas que yo he leído es, claro, es que Netflix de repente va a hacerte pagar, entonces la gente se va a ir y va a perder cuota de mercado. Y dices tú, bueno, o lo mismo no, porque Netflix llega en nuestras vidas ya muchos años, yo creo que se ha convertido en un servicio bastante más imprescindible de lo que la gente quiere creer, y es de las pocas plataformas que ofrece tantos consumos simultáneos con una experiencia tan buena. Es decir, los usuarios, por ejemplo, de HBO, en HBO Max los hay, pero en HBO no los hay. Entonces, digamos que lo que pretende Netflix es, primero, que es una prueba que no está plantada, a pesar de que, bueno, la de Play Something fue una prueba beta que ahora se ha generalizado a todo el mundo, y esta podría serlo también. Lo que están haciendo es intentar, primero, tal y como lo que yo he podido leer, lo que están intentando es ver que los usuarios que están vinculados a una misma cuenta sean personas entre las que exista una relación. Lo que básicamente te pide el sistema es que la persona que paga la cuenta verifique a ese usuario. Por eso que si tú de repente tenías un noviete con el que te has dejado y compartía tu cuenta, y la cuenta la paga tu padre, que de repente esa persona intente y diga, ostras, me pide, pues no. Entonces esa persona de repente está fuera. Y si no quiere pagar por Netflix, es decir, la persona que paga la cuenta no se va a dar de baja. Otra cosa es que ese usuario que está viendo Netflix ahora no lo tienen como cliente de pago. Claro, entonces lo que ofrece Netflix es esa verificación para intentar que las personas que estén vinculadas a la cuenta sea un círculo más o menos cercano, y si la persona no verifica la cuenta le ofrecen un mes gratis y después le invitan a que pague Netflix. Entonces, no me parece tan descabellado, no me parece tan razonable, tan irracional, me parece mucho mejor para ellos en el largo plazo que una nueva subida de precio, porque las subidas de precio cada vez son más dañinas para su captación de clientes, y me parece muy razonable. Es decir, a ver, si la tarifa plan básico de Netflix creo que son 8 euros. Es decir, si pagas 3, a ver, de 3 a 8, vale que es un dinero, pero es que es un cubata. Es decir, me parece que si estás viendo a Netflix porque te cuesta 3 euros o lo estás viendo por la patilla, si no pagas por ellos, no eres un cliente que tampoco a Netflix interese, porque tampoco serías un cliente fidelizado en el largo plazo. Claro, justo. Y además, como sabes también, somos muy aficionados a la televisión, de ahí el nombre del programa, y que evidentemente está muy relacionada con las plataformas OTT. Y claro, entre este paradigma entre televisión y OTT están televisiones de pago como Movistar, que en los últimos tiempos tiene una producción propia que está creciendo muchísimo, e incluso también con producción de Latinoamérica, gracias a las sucursales que tienen en Perú, en Bolivia, en Argentina, o incluso en series como Sapere Aude, que una parte del reparto es argentino y lo han mantenido, etcétera.
¿Qué papel crees que va a tener Movistar desde el punto de vista de la producción propia en los próximos tiempos? A ver, las televisiones de pago probablemente sean las grandes damnificadas, ¿no? Sí, En toda esta explosión de plataformas. Que plataformas como Movistar se hayan puesto a producir contenidos es la consecuencia de que de repente los que antes vendían contenidos han dejado de hacerlo y ahora son justo. competencia. Entonces han tenido que producir porque es que no, más allá de lo que le venía por los canales temáticos, es que no tenían contenido. Se lo quitó HBO, se lo quitó Netflix, se lo está quitando Disney, Showtime ahora se lo va a quitar porque llega Paramount Plus, con lo cual es que se quedan a dos velas. Mm, Le queda el Nordic Noir y lo que puedan producir ellos. Al final, Movistar, a pesar de que tienen el paquete Light, que es una manera que ellos tuvieron pues, para intentar conseguir cuota de mercado, cuando se cagaron Zombie, después cayeron en la cuenta de que igual era sí, había sido una mala idea cerrar Zombie. Eh, hay que entender también la filosofía de Movistar. Movistar no deja de ser es una compañía de telecomunicaciones. Es decir, a Movistar lo que le interesa es vender Internet y justo. telefonía. Sí. Y los contenidos son pues una suerte de pegamento para conseguir tener al espectador fidelizado, pero el margen de la televisión es muy pequeño. Eh, lo que creo es que ellos ahora en la televisión lo que está intentando es agarrarse a una posición que es muy inteligente, que es dejar de convertirse, es decir, tener algo de producción propia para que les dé un poco de caché, pero su negocio importante es evolucionar en la agregación de canales y convertirse en agregadores de plataformas, que es el camino que han seguido todas las plataformas de pago. Todas ellas Sí. agregan algún tipo de canales, pues Movistar tiene Disney y Netflix, Vodafone tiene HBO y Amazon, y la agregación puede ser una vía muy interesante, una vía de colaboración muy interesante porque tienes los contenidos sin volverte loco y le ofreces al cliente pues, la ventaja de la factura única, ¿no? El no tener que estar pagando diferentes precios y aparte que no te das cuenta de que lo estás pagando. Pero creo que las televisiones de pago están en un momento de reconversión súper importantes y redefiniendo un poco, ¿no? El papel que necesitan cumplir. No creo que Movistar tenga todavía, a pesar de que tiene series buenas, series de calidad, no creo que todavía tenga la atracción como para entender que son competidores de las plataformas. Mm. ¿Y qué opinas respecto relacionado con Direct en Francia? Que, por ejemplo, DAZN llegó a España hace un par de años Mm. y ahora está integrada dentro de la oferta de Movistar, incluso con canales lineales, de 3 o 4 canales que es la programación lineal. ¿Crees que en algún momento podríamos ver algún canal de HBO Max o Netflix lineal en un Movistar, por ejemplo? En Pues alguna alianza. no lo, no lo descarto, es Ujú, decir, podría ser. Es decir, yo creo que para las plataformas de streaming, pues esto decía igual que con las televisiones, con las plataformas, lo que están buscando son sinergias y vías de contacto. Nunca se entendió demasiado bien por qué Netflix había hecho el acuerdo con Movistar, pero es que para ambos era un win-win. Por una justo. parte, Movistar, que estaba un poco mal de contenidos, incorporaba la oferta de Netflix y le daba un empujón a la oferta de la plataforma. Y por otra parte, Netflix, dicen las malas lenguas, se conseguía superar los problemas que tenía de conectividad entre los usuarios de Movistar. Ujú. Porque al final el propietario del espectro radioeléctrico es Movistar y el tema Claro, de la sí. neutralidad en la red es una de las grandes reclamaciones que históricamente ha hecho Netflix en todos los países, ¿no? De que las compañías, las operadoras de telecomunicaciones que tienen intereses en el sector de los contenidos, les ponían cortapisas a la transmisión de la Ujú. señal. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya nadie se ve en términos de este es mi amigo, este es mi enemigo. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que esto es un plato del que tienen que comer todos y están buscando la manera evidentemente, de poderse llevar el trozo de pastel más grande, pero si en determinados territorios pueden establecer sinergias interesantes, pues bienvenidas sea. Y comentábamos antes acerca de los contenidos en Netflix y en determinadas plataformas, ¿no? Que siempre los asociamos a lo ficcional, las series y las películas, pero sin embargo están abriéndose a nuevos tipos de formatos como son los reality shows. De hecho, hace poco se conoció que Álvaro Díaz, el que fue productor de Gran Hermano en España, de Zeppelin, la productora de Gran Hermano, Mm. fichó Netflix para ampliar ese área de entretenimiento y de hecho han contado también con formatos innovadores como The Circle. Entonces, ¿triunfarán formatos como el reality show? ¿Verá, por ejemplo, Mediaset España peligrar ese tipo de formatos? Ahí yo creo que no, es decir, el reality yo creo que tiene una vía de desarrollo en el ámbito de las plataformas, pero es que la experiencia es diametralmente diferente. No tiene Totalmente. absolutamente nada que ver un live broadcast de un reality, una gala, algo que puede retransmitir en En directo directo. y que bebe de la experiencia
a la experiencia de un reality en Netflix, que te aporta otro tipo de cosas, el cierto control sobre el visionado, el poder maratonearlo y verlo de una manera muy compulsiva, pero la experiencia es completamente diferente. Ujú. Y vamos ya con la última parte de la charla. Vamos a hablar ahora sobre series y plataformas. Por ejemplo, HBO, que está apostando por la producción nacional con series del corte como Patria, 30 monedas, mientras que, sin embargo, en Netflix lo que decías eran series así comerciales como Élite y La Casa de Papel. ¿Hay mucha diferencia entre productos entre estas dos plataformas? Hombre, sí, la línea editorial es muy diferente. Que todos te van a decir que quieren buenas historias, etcétera, etcétera, pero la línea editorial de HBO está muy clara, al menos lo estaba hasta que los compró AT&T y les dijo que tenían que empezar a producir más, pero lo que viene con sello HBO siempre ha estado marcado por el sello de calidad. Y en el caso de Netflix, lo que a mí me han dicho la gente de contenidos con la que he hablado es que buscan pues creadores con visión e historias que puedan llegar a todos los rincones del planeta. Es decir, que la consigna es radicalmente diferente. HBO va más quizás al creador, al sello de personas muy conocidas que ya tengan una trayectoria muy consolidada. Y Netflix también tiene nombres conocidos, pero el producto lo que se aspira es que sea un producto muy, muy líquido y que sea muy adaptable a cualquier territorio. Es decir, que pero bueno, esto es la clave de las plataformas. Las plataformas tienen que tener una línea editorial muy clara y tienen que es decir, cada contenido al final supone una transferencia de atributos hacia la marca. Entonces, las marcas tienen que tener muy claro el contenido que está bajo su paraguas. Aunque bueno, luego también tenemos sí. casos excepcionales como por ejemplo por H o por B en HBO que no entiendes cómo una serie como esa haya podido llegar a HBO. Pero bueno, también hay terreno para la experimentación. Justo. Ujú. Y bueno, Elena, por cierto, me gustaría darte las gracias por la máscara que tienes detrás, Ah, sí. porque creo que queda bastante bien como fan de la serie. Que relativo a los estándares femeninos que tenemos en el mundo de la ficción, hay una serie que yo creo que ha supuesto, no vamos a hablar de revolución, pero es un paso muy adelante, como es Gambito de Dama en Netflix, donde es un personaje muy diferente a lo mainstream y con un deporte como es súper menos seguido, al menos en Occidente, o buena parte de Occidente, porque es el sur de Europa. ¿Cómo ves la serie? ¿Cómo ves Gambito de Dama? En lo narrativo. Sí, sí, ¿qué te parece respecto a lo que ha supuesto para la narración en audiovisual? A mí me parece que Netflix lleva ya jugando lleva jugando la carta del empoderamiento femenino ya mucho tiempo. Ujú, Él se ha dado cuenta de que las historias protagonizadas por mujeres fuertes venden. Y yo creo que en el caso de Gambito de Dama tuvo dos factores determinantes. Que se nota claramente que está apostando por esto. Uno, la mujer empoderada, que es clarísimo, y la historia, evidentemente, de superación, el viaje del héroe, la persona que es un portento y que tiene que superar un montón de barreras. justo. Y luego el formato de la miniserie. Es un formato que requiere poco compromiso, que es conclusivo, que son pocos capítulos, todos muy intensos, todos muy completos. Y entonces yo creo que ese combo es lo que permite o lo que ha permitido que la serie triunfase, más allá de la conexión emocional con el personaje, con Justo. la conexión con su periplo, con su crecimiento, con su soledad, con su inteligencia, la posibilidad que tenías de ponerte muy al día del fenómeno en muy poco tiempo. Y eso es la gran ventaja que tienen las plataformas, que es muy fácil, es muy rápido incorporarse al discurso, porque la serie está Justo. ahí y es fácil de ver, ¿no? Sí, justo. Y más allá, aparte de lo narrativo, bueno, yo a Gambito le veo sus fallos, pero me parece que es una serie que está muy bien planteada para conseguir esto tan difícil que es querer desear con toda tu alma que triunfe, que lo consiga, que a pesar de todos los reveses, que a pesar de todos Justo. los, Sí, a pesar incluso de su arrogancia, porque en muchos casos es muy arrogante, sí. el querer que gane y el querer que triunfe. Ujú, Entonces eso no siempre es fácil conseguirlo cuando haces una serie y creo que Gambito de Dama lo hace muy bien. ujú. Sí, y también te quería preguntar, esto ya de forma personal, una de mis debilidades máximas, y que he podido ver que de las tuyas también, como es This Is Us, que claro, ¿Mm? desde mi punto de vista es una serie que narrativamente te vuelve bastante loco respecto a saltos hacia adelante, hacia atrás, pero la historia me parece maravillosa. ¿A ti qué te parece This Is Us? This Is Us me parece el que probablemente sea el mejor piloto de los últimos 10 años, fácil, Ujú, me parece prodigio el piloto de esa serie.
Y me parece que es la reivindicación de la televisión de toda la vida. Es decir, la televisión de toda la vida contaba eh, estas historias que se notan donde hay mucho corte y confección. Quizás las series ahora, te decía Gambito de Dama, la serie concentrada, compactada, una historia sin nada superfluo, todo cuenta. This Is Us es una historia en la que se nota que está confeccionada, en el que tú estás sembrando las historias de 5 capítulos después. Y esto es lo interesante. Y luego una historia interpretada, o sea, por unos personajes mm, muy interesantes. Que en el fondo, el tema de las historias de personajes, que ya desde Shonda Rhimes, que probablemente no es la que los inventó, pero es desde luego la que más ha invertido en las historias de personajes. Las historias de personajes arquetípicos con las que te puedes identificar son el pavimento del éxito. Lo es La Casa de Papel, lo es Anatomía de Grey, lo son tantas otras. Y creo que en This Is Us es muy fácil. Todos tenemos familias, todos hemos tenido conflictos, algún tipo de conflicto con nuestras familias, nos hemos llevado mejor con unos o con otros, entonces es fácil verse en esas cenas, es fácil verse en esas peleas, es fácil verse en esas reconciliaciones, en esos reproches, en esos traumas infantiles. Y creo que es, bueno, pues es la televisión, una serie sobre el hogar que entra al público de la televisión del hogar de toda la vida. Entonces me parece, bueno, y luego que ha tenido lo bueno, This Is Us ha tenido la ventaja de que como ha entrado en la programación en el catálogo de Amazon, mucha gente ha podido ponerse al día y no perderse en ese juego que Justo. dices tú de Sí, flashback, flash sí. forward y esto. Yo cuando vi el piloto, no os diré nada, pues será que no lo ha visto, pero cuando vi el piloto y dije yo, que no son hipsters, que esto, que no son hipsters, que estos señores, y es Sí, como, sí, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué me he perdido? Como que, o sea, ¿cómo he podido no darme cuenta? sí. Y ese momento en el que dices, eres muy consciente de que la serie es especial. Y luego, bueno, que he llorado con This Is Us lo que no está en los escritos. Sí, yo también puedo decir lo mismo. Y también al verla, porque todavía siguen las temporadas, Mm, que también es cierto, he escuchado a gente que no le gusta que la alarguen tanto el chicle, pero eso ya como con todo, mm, supongo. Claro, yo al verla pensé o tuve el pensamiento de lo difícil que es hacer una serie que narrativamente es tan compleja, prolepsis, analepsis y todo el rato, y no desconcertar al espectador, ¿no? Que mm. al final terminas teniendo una idea bastante clara de la trama. Eso es de un mérito muy grande, ¿no? Tanto de This Is Us como ya extrapolándolo en general a la hora de hacer series. Sí, yo creo que fíjate que hace muy poco veía The Serpent de Netflix que Mm, jugaba a lo mismo, jugaba al flashback y al flash forward porque estaba contando la serie está, bueno, es una miniserie que está súper ujú, bien. Em, la historia es completamente diferente. Este es un tío que era un asesino y, bueno, en fin, una historia muy truculenta, pero que también jugaba al flashback y al flash forward y cuando el primer capítulo te despista un poco. Luego ya cobra todo el sentido. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia, es que el flashback y el flash forward, cuando se convierte en un elemento de aceleración, en el caso de This Is Us es casi como más arqueológico, es casi como buscar las respuestas de por qué suceden las cosas que sí, suceden, por qué Kate no puede parar de comer y no puede perder peso y cuál es el origen del crecer una niña que fue naturalmente obesa y que tenía una madre súper espectacular y todas estas cosas al final, en el caso de This Is Us te está reflejando la historia de una familia sin quedarse en ninguna generación, entonces es la parte justo. divertida. Sí. Mientras que el flashback y el flash forward, por ejemplo, de una casa de papel o en el que estás en momentos cronológicamente muchos más cercanos, creo que te rompe un poco más, te desconcentra un poco más y te aleja un poco más de la historia. En el caso de This Is Us es fácil ubicarlo. Sí, ¿Está Jack o no justo. está Jack? Es Sí, decir, ya está, ya justo, tienes sí. es un punto de inflexión para identificar en qué momento estás, ¿no? Hablemos ahora de otra serie que también ha supuesto un éxito, en este caso para su distribuidora HBO, que es Euforia, que además ha arrasado entre el público joven y que Mm, trata temas escabrosos, ¿no? Como el de la salud mental. Y mm, justo, precisamente en esto, han incorporado mensajes informativos previos a la emisión, ¿no? mm, Acerca para concienciar un poco a esa audiencia, sobre todo tan joven, que ve la serie. mm. Es una campaña que viene para quedarse, eso de incorporar esos mensajes. Creo que también se hizo ya con 30 Reasons Why, Sí, con Sí, Netflix. sí. lo de los disclaimers. Tengo sentimientos divididos. Creo que últimamente no es todo tiene que ser todo tan políticamente correcto. Yo aplaudo, o sea, lo están haciendo con Euforia, pero a lo mejor no lo están haciendo con I May Destroy You, que es igual de dura o Exacto, más. sí.
pero creo que el primer paso para denunciar estas cosas pasa por normalizarlas. Ujú. Y normalizarlas y representarlas es súper importante. De verdad que no me parece que el mensaje de Euforia sea tan perturbador. Es verdad que tiene escenas durísimas y sobre todo tiene que ver quizás más evidentemente el tema de la drogadicción, que está muy presente, el tema de la identidad de género, la identidad sexual, el tema del acoso escolar. Es durísimo, pero el tema de incorporar los disclaimers es casi como entender que el espectador no es lo suficientemente maduro para entender que eso es una representación y que eso, evidentemente, la representación de algo que a lo mejor tú estás padeciendo te puede provocar puede generar un resorte que a ti te resulte particularmente duro, pero es que es el juego de la ficción. Uno no pone disclaimers en las noticias y vemos que un tío hace nada ha quemado a su pareja y la ha matado, ¿no? Entonces, sí creo que será una tendencia. Bueno, por el tipo de compañías que son compañías de pago que no quieren tener crisis de reputación, pues probablemente sí, lo veamos muchas más veces, pero bravo por series arriesgadas como Euphoria que apuestan por mostrar la realidad más fea y la realidad más dura, pues para también impulsar un debate que también me parece muy necesario. Y respecto a las series en España, hablemos un poco, porque están un poco relegadas en lo que es la televisión en abierto. Vemos ejemplos como Señoras de Lampa, que es una serie que ha triunfado dentro de lo que cabe en Amazon, pero que sin embargo el lunes pasado su estreno en abierto en Telecinco en la segunda temporada fue un poco estrepitosa, anotó un paupérrimo 6,3% de share. ¿Qué ocurre con la ficción en abierto, en la televisión en abierto? Yo creo a ver, el problema de la televisión es que la audiencia del lineal está envejeciendo, eso es una realidad. Y hay una parte de audiencia que se deja mover mucho por la inercia y más allá de los que son programas fenómenos, lo que se nota es que la ficción en parrilla, con pausas, con publicidad y con espera semanal, se ven ya como algo inconveniente y mucha gente en plataformas espera que esté, en el caso por ejemplo de HBO, que es muy de la serialización semanal, pues espera a que la serie esté entera para poder verla a su ritmo porque ya les supone un problema tener que esperar a que cuelen el siguiente capítulo. Entonces, la ficción es un género que se ha apalancado en el lineal porque es menos cómodo que verlo en streaming. Ni más ni menos. Sí. Se sigue apostando por él porque la ficción no deja de darle una cierta estabilidad a ese slot de programación y también le da prestigio. Yo creo que ni siquiera Telecinco quisiera tener únicamente realities en su programación, aunque sea lo que le da de comer, ¿no? Es importante también tener una programación diversa, pero sin ninguna duda, es decir, la ficción es algo que ya quedará como algo testimonial en el caso de las cadenas de televisión, igual que el cine, y eso ya es territorio plataforma de largo. Creo que has dado en el clavo cuando dices testimonial, porque justo esta semana leía un artículo de José María Fernández, crítico televisivo en Blooper, el portal de televisión del español, que decía así como que ahora yo creo que las cadenas van a apostar por el estreno, hacerlo al abierto y luego pasar a la audiencia a sus plataformas de pago. Es algo que se baraja con Los Hombres de Paco. No sé si también se hizo en Telecinco con Patria. Patria estrenó el primer capítulo en abierto y luego, no sé si coincidieron los días, un poquito antes, después, ya se pasó a HBO como estaba fijado en Y el también contrato. lo hicieron con Mandalorian también. Sí, bueno, son maneras de hacer esa combinación, esa hibridación de emisión. Yo insisto, la ficción no les da de comer a las televisiones porque no concentran el share que ellos necesitan. Al final, el anunciante lo que se mira es el share y se mira cuánta gente está viendo la cadena. También se miran el share porque, bueno, share tampoco tiene en cuenta time shift, no tiene en cuenta la audiencia diferida, con lo cual a ellos les beneficia. Pero sí, sin ninguna duda. Yo creo que ya con experimentos como Veneno ya es palpable que las cadenas están empezando a asumir que no pasa nada por hacer exclusivas y premiers digitales y premiers contenido solo digital y que ahí tienen un cliente que les puede interesar mucho. Durante un montón de tiempo un poco la duda era, ostras, es que si empezamos a estrenar contenido en la plataforma y hacemos que seamos accesibles ahí, la gente no lo va a querer en lineal. Claro. Justo.
La gente quiere ver el contenido lineal que le merece la pena verlo Mm. lineal. Las series hay una forma más fácil de verlas. No tires por el lado de las series, tira por otros contenidos que te ofrecen una adaptabilidad del formato mucho mayor. Justo. Y antes de pasar a la última sección, que es la de las preguntas de nuestros oyentes, espectadores, te quería preguntar una cosa que has comentado respecto a lo de esa tendencia a ser políticamente correcto en los últimos tiempos, porque tenemos dos casos muy heavies, como es el de Casablanca, ¿no? Que sucedió hace ya unos meses, o Ujú, incluso la postproducción que hubo con 30 Reasons Why. ujú. Eh, ¿Crees que estamos llegando a un punto en el que incluso a la hora de dirigir, porque claro, al final en los dos casos ya se había producido la obra audiovisual, pero se pueden poner límites a sí mismos por el público, por Sí, autocensura? lo han hecho en Ujú, infinidad de ocasiones. Sí, sí, sin ninguna duda. Apple incluso cuando empezó a fichar a sus showrunners para producir contenido para ellos, una de las máximas era que fuese contenido blanco, contenido nada ofensivo, porque no querían que ninguna crisis de reputación pudiese llevarles claro. a que la gente tomase como represalia en dejar de comprar dispositivos Apple. Es decir, eso es una realidad, darse de baja de una plataforma es muy fácil y entonces no quieren jugar con fuego y desgraciadamente hay temas que todavía no están normalizados y que pueden provocar un problema muy serio para las compañías. Entonces, no me parece, no Se me había algo, parece sí. comprensible, Mm, me parece sorprendente, pero me parece comprensible desde la filosofía, desde la perspectiva de las propias empresas. ujú. Bueno, pues pasamos a la parte de las preguntas, ¿no?, que nos han hecho durante esta semana que ha estado promocionado el programa. Comenzamos con la que nos hace Paco, que dice: con la moda del audio, ¿volverán las novelas radiofónicas? Amazon ya hace su apuesta con Audible. Ujú. Sí, sin ninguna duda. De hecho, nuestro país es uno de los países de la Unión Europea con mayor crecimiento de ficción sonora de nuestro entorno. Yo, de hecho, me he vuelto una consumidora súper intensa de ficción sonora. Ujú. Alejandro Pereira De hecho, deja, perdona, Apple sí. acaba de anunciar el lanzamiento y Spotify también, el lanzamiento de su propia suscripción de podcast. Y además eso también lo estamos viendo, por ejemplo, Neutral, que ya se ha adentrado incluso en el terreno del podcast, a hacer sus propios programas, que Ujú. eso se habla poco del fenómeno del podcasting, pero la pandemia ha venido bastante bien, ¿no? A También, esa industria, cierto, muchísimo. cierto. Mm. Alejandro Pereira deja dos preguntas. Una, bueno, la primera está un poco más elaborada, que dice que le resulta curioso cómo las plataformas están haciendo un uso intensivo de la literatura, como por ejemplo Mm, Netflix con El desorden que dejas o la próxima La chica de la nieve, de nieve. ujú. Y también Amazon con la contratación de Juan Gómez Jurado. ¿Es el futuro de las plataformas las adaptaciones literarias o el aprovechamiento de los escritores? Es el futuro de las plataformas, el aprovechamiento del éxito, de cualquier Ujú, persona que tenga éxito. El, el, eh, lo de poner el talonario sobre la mesa cuando un creador ha logrado muchos premios es algo que llevan haciendo en Netflix y Amazon justo. durante un montón de tiempo. A Phoebe Waller-Bridge Amazon le puso, creo que fueron 20 millones sobre la mesa cuando ganó no sé cuántos Emmys por Fleabag. La literatura, al igual que ha ocurrido con el cine, lo que te hace es te permite partir de una base fan potente que hace ya que tengas una audiencia semi garantizada. Y que luego contar con el material literario te ayuda a promocionarlo de otra manera. O sea que sí, sin ninguna duda. De hecho, Netflix ha comprado su propia editorial de cómics y está Ujú. asegurando derechos literarios como una bestia. Mm. Y la segunda que comenta es que Netflix y Amazon compiten en el ámbito mediático de redes sociales porque ambas tienen unas estrategias de promoción similares y usando figuras públicas o líderes de opinión. De hecho, me atrevería a decir que su estrategia es muy parecida. ¿Qué te parece la forma de promocionarse de las compañías hegemónicas en redes? Bueno, lo de Amazon es relativamente reciente. Amazon no era tan desenfadada ni tan directa como lo es Netflix, que yo creo que Ujú, es una de las que mejor saben promocionarse. Y Amazon un poco tomó nota. Probablemente también es verdad que en este entorno hay muchas plataformas que comparten agencias, que comparten equipos creativos y que proponen líneas de actuación muy, muy fáciles. La ventaja la línea que ha tenido Netflix de promocionarse a sí misma es, en lugar de convertirse las redes como un lugar para vender sus movidas, es convertirse en un fan más y generar, pues eso, generar conversación y generar comunidad, generar mucha resonancia hacia la marca. Entonces,
claro, ha conseguido con esa estrategia de compartir cosas graciosas, de impulsar conversaciones y de ponerse en la piel del fan como si fuesen ellos mismos unos fans, el conseguir ese aura de marca que mola, de plataforma que mola, que es divertida, que es desenfadada, que es moderna, que probablemente otras plataformas no tengan. O sea, son muy, muy a favor de la comunicación en general de Netflix. Bueno, la siguiente pregunta la hace Paula Martínez y dice, ¿crees que la llegada de un gran número de plataformas de distintos prestadores va a cambiar la manera de consumo de las plataformas? Si el aumento de plataformas va a cambiar la forma de consumo. Es que no sé si he Sí, entendido bien la pregunta. Perdona, es muy tarde y nada, estoy un poco cansada. No te nada, preocupes. no, básicamente sí, como cada vez hay más plataformas, si la forma de consumirlas va a cambiar. Creo que va a aumentar, bueno, os animo a que leáis mi artículo de Business Insider de este domingo, porque hablo justamente de esto, de la fatiga de suscripción. Yo creo que lo que vamos a ver es mucho más tránsfuga entre plataformas. Va a haber mucho más fenómeno de, bueno, pues estoy un mes en una, el otro mes en otra, y una mayor rotación y menos permanencia anual en las plataformas. Manera de consumo, yo creo que el consumo lo marca un poco la plataforma. Si es una plataforma que estrena semana a semana, tiene una cadencia de consumo completamente diferente a si se estrena totalmente en bloque. Entonces, en ese sentido, creo que son las dos tendencias más claras, ¿no? El adaptarse a la forma de distribución del contenido y una mayor tendencia a darse de alta o de baja según convenga, según el caso, según los estrenos. Ujú. Y ya las últimas dos, que tampoco te quiero robar mucho tiempo más, que Natalia Quintas, que durante estas semanas Hola además, Natalia. justo durante estas semanas nos ha dado bastante apoyo, la enhorabuena por el programa y te hace una pregunta fácil, según ella, que ¿cómo van a luchar las plataformas contra el transfugismo habitual de la clientela a partir de ahora? Bueno, yo creo que las estrategias van a ser distintas. La estrategia de Disney, yo creo que va claramente como todavía no tiene el poderío de producción que tienen otras plataformas, lo que va a hacer sí es verdad que va a producir mucho más y va a hacer la estrategia del encadenado de estrenos. Es decir, en el momento en el que salta o termina un programa muy anticipado, que seguirá enlace con el siguiente y combinar tanto las series con los grandes estrenos cinematográficos como Cruella y Viuda Negra, tener un gran evento al mes que garantice que esa persona durante ese mes sepa que tiene que pagar la plataforma porque va a haber algo que le va a interesar. En el caso de Netflix, seguir por la senda. Ellos dijeron a principio de año, de hecho está el tráiler colgado por ahí, que iban a estrenar una película cada fin de semana en el 2021, acompañada de todas las series que estrenan, sean nuevos estrenos o regresos de estrenos de series cada fin de semana. Es decir, Netflix va más al volumen, al abrumarnos con un montón de oferta muy diversa que pueda apelar a personas de diferentes segmentos demográficos, para asegurarse de que hay un suministro constante de contenido que les permita tener al usuario fidelizado. Y probablemente HBO ahora mismo va a estar unos meses en dique seco porque teóricamente HBO Max lanza en Europa en septiembre, o al menos dijeron segundo semestre del año, yo confío en que sea en septiembre. Yo creo que Netflix, o sea, HBO Max se va a preparar para la campaña de lanzamiento de la nueva marca y va a apostarlo todo pues a toda la expectativa de todos los contenidos que van a venir, los estrenos cinematográficos, todo el catálogo de HBO y sobre todo una mejor plataforma. Amazon no creo que esté en esta batalla porque al final el Amazon Prime Video es un accesorio, es un a mayores de Prime y no creo que haya tanta necesidad de luchar por la retención porque lo que nos retiene con la plataforma es otra cosa. Y Filmin yo creo que tiene una inercia ya muy consolidada, es decir, la persona que está abonada a Filmin tiene muy claro lo que va a encontrar y tiene muy claro por qué eso es importante y por qué es importante estar abonada a Filmin, ¿no? No sé si me dejo alguna. ¿Dejo alguna? No, HBO, Netflix, Filmin, Dejo Amazon, Movistar, Movistar. bueno, Movistar, pues ahí irás, si tienes un paquete convergente, pues seguirás pagando todo el año porque probablemente Sí. tengas una permanencia de un año. Y bueno, Rakuten no la hemos mencionado, pero Rakuten, a pesar de que tiene suscripción, de que Sí. había debutado con el canal de TVOD, yo creo que Rakuten está ya muy interiorizada para, pues igual que iTunes o Google Play, ¿no? Pues para el alquiler de películas, para cosas más puntuales. Ujú. Y ya la última pregunta la hace Teresa Mondría, que habla de una plataforma pues ya defenestrada, que si crees que Quibi podría haber cambiado algo en sus primeros meses para sobrevivir.
Uy, sí, sin ninguna duda. Eh, Quibi, evidentemente, el tema de la pandemia les hizo mucho daño. Sí, claro, eh, planteas una plataforma que es para desplazamientos en el trabajo, ¿vale? Es decir, largos por entregas mientras te desplazas al trabajo y la gente de repente no puede salir de casa, pues es un problema. Quibi tuvo, yo creo que dos errores fundamentales, aparte de que el staff se llevaba a matar, decían que Jesper y Katzenberg y Meg Whitman no se entendían, que se llevaban, y que de hecho estaban físicamente separados en una oficina que estaban cada uno en una punta. Sobre todo, yo creo que tuvieron un fallo en estudio de mercado. Es decir, yo creo que menospreciaron por completo la amenaza que suponía para ellos TikTok. No creo que el público estuviese bien dimensionado, eso por una parte. Y luego, por otra parte, creo que les afectó mucho el no responder con celeridad a las reclamaciones que le hacían sus propios suscriptores. Dieron los 90 días gratis, lo abrieron a todo el mundo y todas las personas lo que reclamaban era que por favor se pudiese ver en la televisión. Es que ni siquiera se podía lanzar, poner play al televisor. Eso es un problema. Sí. No seas capaz en 2 meses de responder a las demandas de tus clientes, por pocos que sean, es un problema. De hecho, lo dramático es que la aplicación para Smart TV llegó a los stores digitales el día antes de que esas operaciones. Lo cual es ya, bueno, convierte a Quibi en una lección, Sí. ¿no? De que yo creo desde luego que el vídeo móvil es una importantísima vía de desarrollo para el negocio del streaming. Por eso tantas empresas, entre ellos la propia Disney, pusieron dinero en Quibi, pero lo de Quibi no creo que debamos tomarlo como una muestra de que el futuro del vídeo no está en los móviles, sino es que había unos fallos estructurales en el lanzamiento de la plataforma muy bestia. Por otra parte, de dinero no iban mal, dinero Sí. tenían suficiente. Y ya la última, la del tiempo extra, porque Venga, ha habido una última, dispara. que es desde Latinoamérica, que si crees, dice Andrés, que si crees que le pasará factura a Disney llegar tan tarde con Star Plus. Yo creo que a Disney a estas alturas no le va a pasar factura nada. Literal. Es decir, decía, creo que no sé si era Peter Kafka o Matthew Wall, que son como los dos gurús, que para mí son como mis gurús de toda esta historia. Cuando empezaron se hizo pública los datos de Disney y decían, bueno, eso claro, es que fíjate tú, 100 millones en un año y medio, fíjate, Netflix ha tardado tanto y decía algo así como, Netflix caminó para que ahora otros puedan volar y eso es la gran realidad. Disney tiene, fíjate que te diría, HBO tiene el contenido y el contenido es muy importante, pero tiene una plataforma muy patillera. La ventaja que tiene Disney es que Disney tiene probablemente las propiedades intelectuales más valiosas del mercado y ha demostrado algo que al principio todos dudábamos, que fuesen capaces de hacer contenido de esas propiedades adaptado al negocio de la suscripción. Eso también lo han conseguido. Y han conseguido ofrecernos contenido complaciente de Marvel como lo han hecho con Falcon, contenido innovador como con Wanda y nos han dado esa maravilla absoluta que tú decías de la máscara, pero el gran protagonista de mi podía despacho faltar, sí, maravilloso. es Baby Yoda. Lo voy a dejar aquí que no se ve, si no se ve. Entonces yo creo que Disney tiene un músculo de marca muy potente y creo que eso todos, no sé por qué siempre en el negocio del streaming planteamos que no, llega tarde, va a perder cuota de mercado, no, es que ahora tiene más, le va a quitar clientes. El negocio del streaming no funciona necesariamente así, no hay una transferencia no hay esa contraprogramación como hay con el caso de la televisión, no sé si me explico. La transferencia de clientela no se produce de una manera tan natural y ni las represalias son tan reales como lo hacen estos tweets tan airados de pues me voy a dar de baja de Netflix porque no sé qué. No, la gente dice que se va a dar de baja y muchas veces no se da de baja. Creo que el negocio es mucho más estable y nosotros tenemos una inercia mucho más grande como seres humanos que sí, que hace que protestemos, que pataleemos, pero que muchas veces todas estas cosas que decimos no se traduzcan, ¿no? en una represalia real. O al menos yo quiero pensar que no es así. Bueno, con Baby Yoda nos despedimos. Creo que no hay mejor imagen para despedirse. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches. Porque
Ha sido una charla de lo más interesante. Hemos abordado muchísimos temas de actualidad. También hemos puesto las miras en el futuro en muchos aspectos. Sobre todo también agradecer a toda la gente que ha participado haciendo su pregunta y todos aquellos que siguen y están siguiéndonos en directo. Pero sobre todo, como no, a ti, Elena, por tu Muchas conocimiento y gracias. sobre todo por poder compartirlo. Gracias por la oportunidad. Lamento haber estado un poco espesa, pero No te sí, ahora sí que es verdad que me noto el cansancio de la última semana, pero de verdad que es un placer ver a gente a vosotros tan interesados al final sois el futuro de la profesión y es súper interesante ver que hay programas que intentan abordar la fotografía completa, que no siempre es fácil, ¿no? Siempre intentamos analizar las cosas desde una esquina o desde otra y yo creo que ya desgraciadamente ya todo es demasiado global como para verlo así. Sí. Y muchas gracias a Natalia por la pregunta, por el supuesto. entusiasmo y por Sí. apoyarlo todo, que sé que es una gran... evidentemente esto es su trabajo también, es una gran apasionada y igual, al igual que a mí nos gusta ver a personas jóvenes súper interesadas por este mundo tan complejo de la televisión y del audiovisual. Sobre todo, Elena, como ha dicho Pablo, gracias porque es verdad que ha llevado muchas semanas poder cuadrarlo por las 1000 cosas que hay que hacer, pero yo creo que ha sido súper interesante porque hablamos de cosas que nos gustan y además traemos a gente que es que sabe mucho como tú al final y si nos hubiera dado más Guay. tiempo, pues hubiéramos hablado de 1000 series más posiblemente, pero te lo agradecemos, la verdad, muchísimo. Bueno, yo ahora me voy a ver, de hecho, el primer capítulo de La Costa de los Mosquitos. Estrena Apple TV Plus, se estrenó hoy, que es una película, bueno, es una película de los años 80, que yo la vi cuando era ya un poco más joven que vosotros. Aparte que es como el regreso al negocio de las series, a las series de Justin Theroux, bueno, después de Maniac. Yo soy súper fan de Justin Theroux desde The Leftovers, que me conquistó el corazón. Y las reseñas que he escuchado, que he leído de La Costa de los Mosquitos son absolutamente espectaculares. O sea que ahora, a pesar del cansancio, mañana es el sábado, ya me despertaré cuando toque, pero ahora me voy a ver La Costa de los Mosquitos. Pues eso es lo más bonito, Elena, que al final te gusta a lo que te dedicas y eso se nota, por lo que nuevamente te agradecemos saber que te hayas podido pasar por aquí y espero Un que te hayas placer. sentido muy cómoda. Muy a gusto, de verdad que sí. Muchas gracias, Elena. Muchísimas Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Gracias. Pues nada, José, que todo tuyo. Sí, a ver. Uy, disculpadme, no se había escuchado lo del micro. Ah, no, no te preocupes. Parezco nueva, perdona. No, es que me he puesto el Twitch para verme, para no verme yo sola. Dije, para sentirme un poco más acompañada, si no siento como las clases que doy a los alumnos, que estoy sola. No te preocupes, Elena, ha estado muy bien. Pues muchísimas gracias, chicos. A vosotros, digo, a Chao. vosotros, a ti, ya las horas ya no son normales. Hasta luego, Elena. Hasta luego. Ya sabéis que podéis leerla a través de su perfil en Twitter, a todos los que nos estáis siguiendo ahora mismo, que es Espera Elena un momento, Pablo, que te voy a meter en pantalla. Vale. Yo he terminado diciendo a Bueno, mientras vosotros. Es la maravilloso. imagen ya es lo de total. Sí, espera un momentito. He terminado diciendo gracias a vosotros. Yo ya estoy en un estado... Espera, te voy a poner ahora bien. A ver, Ahora no espera. somos si quieres. Bueno, igualmente, gracias a la gente que ha estado viendo la charla, gracias a la gente que ha estado siguiendo el canal, que ahora os lo agradeceré. Recordad que tenéis el botoncito abajo, más mono con el corazoncito, porque en verano se vienen cosas bastante guapas y de Charlemos de Tele también, que ya os he dicho que la temporada renueva, vamos a seguir el año que viene. A lo mejor renovamos, a lo mejor tenemos más temporadas que algún programa de televisión. Bueno, Ojalá. eso seguro. Y ya, Pablo, ya estás en Ganas no pantalla. nos faltan, que es importante. Ya. Invitados creo que tampoco, porque ya estamos preparando el próximo invitado y los demás. Sí. Y tienen muy buena pinta. Y por cierto, decir que la próxima semana hay Charlemos de Tele, que hemos estado un poco desconectados, pero volvemos con el análisis de audiencias que viene Sí. muy cargado. Y mañana veremos, bueno, mañana, pero vosotros y vosotras lo veréis el viernes que viene, la porra del mes, que de momento voy liderando yo. Y bueno, me estoy jugando un desayuno bueno. Que no es un desayuno cualquiera, un buen desayuno. Nos jugamos mucho en la porra, así que Hombre, podéis por también supuesto. incluso llegar a participar, a hacer vuestras propias porras, a ver quién se acerca más, quién se acerca menos y a ver qué sucede.
Exacto. Y yo, como he dicho antes, recordad, tenéis el botón de seguir abajo, es un botoncito morado que no os cuesta nada. Y se lo voy a agradecer a Samantha González, Damalia, Delmar Twist y Marta, a la que le enviamos un besazo súper gordo desde aquí, que han seguido el canal. Y bueno, Pablo, a mí me ha encantado la charla, no sé tú, pero es que hablar de plataformas y OTTs es que de verdad, tanto cine, vamos a hablar de OTTs por fin, de las plataformas. Por Por fin, fin, de ¿no? verdad. En la carrera, que justo además, fíjate el timing, nos ha venido incluso bien que Exacto, haber retrasado esta charla, porque justo ahora estábamos dando lo que es las OTTs, todo justo. este tema, y yo creo que interesa mucho, sobre todo a esa audiencia que es apasionada, es seriéfila. Bueno, pues yo creo que es un regalo, ¿no? Por parte de nosotros, Charremos de Tele, y que pueden consultarlo las veces que quieran en YouTube, porque este programa estará colgado como todos en YouTube. Por supuesto. Y no sé qué cuchillo he lanzado, no he lanzado ningún cuchillo, sino que ya era hora de hablar de... Sí, dice Andrés que, madre mía, ese cuchillo. Yo digo que ya era hora de hablar de las plataformas OTTs. Como ha dicho Pablo, estará disponible en YouTube. Bueno, habrá mucha gente que lo esté viendo desde YouTube. También le agradecemos que lo vea. También en las redes sociales, por supuesto, seguir a Pablo. Tenéis aquí el nombre. Ah, por las temporadas de un programa. Seguro. Yo creo que vamos a durar más que el precio justo. Continúa, Pablo. Es que después de esto cuesta continuar. Sí, bueno, Que, ya sabemos quién no va a venir al programa. Carlos Sobera. Dale, Pablo. pues es un buen invitado, la verdad. Sí, pero después de Nada, esto a lo mejor agradecer no. nuevamente toda vuestra participación, vuestra colaboración en redes sociales, por haber preguntado, porque ya sabéis que también que este programa es vuestro, que podéis preguntar, e incluso si tenéis algún invitado que queréis ver aquí, que queréis que charre con nosotros de tele, Por también supuesto. podéis comentarlo pues, por redes sociales y por el chat. Que por cierto, tengo que decir que yo el chat no lo estoy viendo. Pues ¿Cómo se ve? hoy el chat ha estado muy interesante entre Alejandro Pereira, Andrés, Natalia, Puchella. Ha estado bastante bien, la verdad. Yo creo que así da gusto porque además se nota que estamos aquí, gente que nos gusta esto. Y eso es lo más importante. Que nada ni nadie os pueda frenar en vuestros sueños. Y después de esto, la semana que viene, entrevista con la reina Leticia, Pablo. Te lo cuento en directo. Antigua periodista. Tendría que hablar mucho de tele, porque ya sabemos que es periodista, pero José, yo creo que para despedir, repite por favor esa frase de que nadie frene nuestros sueños, que es así un poco como María Patiño diciendo no dejes de soñar, porque creo que no hay mejor final. Por supuesto, no dejéis de soñar, seguid haciendo contenido. Y además, Pablo, voy a aprovechar para dar las gracias que durante estas semanas que no ha habido programa, porque al final iba a ser una fecha, luego ha tenido que ser otra, porque evidentemente vivimos en un mundo tan diversificado que los y las protagonistas y nosotros también tenemos muchas cosas entre manos y estamos de un lado para otro. Pero agradecemos a la gente que por redes sociales, entre ellas Natalia, también no me la quiero dejar. También Nadia, que nos ha estado también apoyando por redes. Gracias, porque al final nosotros estamos a este lado de la pantalla, estamos haciendo un contenido muy propio, muy nuestro, y que tampoco nos importa tanto el número de gente que haya, sino la gente que haya, que se quede a verlo, que le interese, y hacerlo Que lo con disfrute y que ahí lo tenga, ¿no? Como punto, contenido, porque es que de verdad que esto es justo, como una magistral o más. Desde luego, justo. quien quiera aprender sobre lo que son las plataformas OTT, cómo está el mercado, cómo va a evolucionar, aquí tiene una charla, pues eso, que esperemos que les sirva, que les guste y que incluso aprendan, cómo no. Justo. Y siempre, y yo soy el primero, lo intentaremos hacer desde el respeto, desde el rigor y bueno, tratando de hacerlo siempre lo mejor posible. Pablo, no sé si quieres terminar de alguna forma o te despido ya. Despídeme si quieres. Yo me despido, así que hasta la semana que viene. Pablo, como siempre, ha sido un placer y Charlemos de Tele va a durar más que muchos programas. No voy a mencionar ya ninguno porque no quiero estar vetado en 1000 conglomerados. Un placer, Pablo. Mejor. Nos vemos. Un placer. Y lo que decía antes, que nada ni nadie os quite las ganas de seguir con lo que queréis hacer. Nos vemos, gracias por estar ahí, aguantamos, resistimos. Adiós.